Se ríe, Rodra. Es verdad, es verdad. Uno de la felicidad, perfumado, bañado, estamos todos acá fresquitos y felices. Bueno, bienvenidos todos y todas a una nueva mateada. Vamos a ir empezando de a poquito. Se va a ir, le decía a Hernán que muchas veces la gente se va sumando sobre la carrera, porque algunos vienen corriendo de trabajar. ¿Ustedes, Hernán, a qué hora terminan normalmente de trabajar? Ahora a las 6 de la tarde acá en Chile siempre se terminan los horarios laborales. Mi horario laboral es más o menos flexible. A veces termino a las 5 de la tarde, a las 10, a las 7 de la tarde, 8 Ah, claro. Bueno, acá normalmente la gente termina de entre la las tarde. 5 y las 6 Pero y ahí voy empieza en a correr. o sea, en 4 horas semanales. Uy, se escucha entrecortado. No sé si es la mía. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Debe ser el de Hernán. Perfecto. Ahora seguro que se va a volver a conectar. Puede ser que me caiga un poquito ahora, puede ser que me caiga un Sí, te poquito ahora porque caíste voy a cambiar de recién. internet. Sí, Dale, voy a cambiar de internet para que no vuelva a pasar. dale. Perfecto. Avísanos, Hernán, cuando vos estás. Ahora volví, ahora volví. Perfecto, ahora te vemos perfecto. Así que bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas, les digo de nuevo. Te cuento, Hernán, que tenemos gente desde Capital Federal, desde Vicente López, desde Santiago del Estero. Elina, creo que sos mi Elina de Formosa, si no me falla la memoria. Tenemos gente de La Pampa, tenemos a Rodra desde Bolivia. Elizabeth, ¿dónde estás vos? Del Pino, ¿Dónde estás? de Rey del Pino. Mi Rey del Pino. Así que tenemos de La Pampa y vos, sí, sos mi Elina, sí, sí, ya me parecía. Si tengo una Elina, es seguro mi amiga. Así que te cuento un poco, Hernán, estas mateadas nosotros las hacemos más o menos cada 15 días, intentamos tener la constancia de los 15 días y nos juntamos mate de por medio, que después te voy a tener que mandar allá, si vos tomás mate, te los voy a mandar por correo, Tomo mate, te sí, lo voy a sí, mandar por tomo mate. correo para que puedas Bacán, tener tu maravillas. mate. Y nos juntamos mate de por medio y lo que hacemos es ponernos a conversar sobre alguno de los temas que nosotros tratamos en la fundación. El tema de masculinidades es relativamente nuevo para nosotros porque lo empezamos a tratar con más profundidad desde que empezamos a cursar con todo, ahí con Rodra y todo el equipo, con Hugo, ¿no? Entonces ahí pues dijimos, bueno, pero de este tema no estamos hablando, hablamos de género y no hablamos de masculinidades, nos queda la otra patita renga. Así que empezamos a incorporarlo. Estuvo Hugo en una charla muy linda que hicimos hace más o menos un mes y, y nos gustó mucho a todos los que estuvimos en tu clase, tu experiencia, el desarrollo que hiciste. Así que queríamos que otras personas tengan el honor de poder escucharte. Así que yo, antes de que vos nos cuentes tu experiencia, me voy a arriesgar a hacerte la primera pregunta, porque después la gente te va a hacer preguntas. La primera es, ¿por qué tenemos que hablar, si vos tuvieses que definir, Hernán, por qué tenemos que hablar de masculinidades eh, y por qué es importante esta temática con tu opinión y tu corriente y tu pensamiento? Así es una pregunta que le vamos a ir haciendo a todos los que hablen de masculinidades. Porque nos pusieron, te Ujú. cuento, en esto de que, de los haters, ¿no? Nos pusieron bastantes puteadas que fui borrando, de cada vez que ponemos la palabra masculinidades nos ponen eso no existe, dejen de inventar zaraza zaraza, algunas puteadas un poco más fuertes que ustedes no las llegan a leer porque yo, como vivo en las redes, las voy borrando. Pero es interesante contestar esa pregunta que muchos se la hacen, ¿no? Y por ahí algunos corren con ventaja y otros estamos aprendiendo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué hablar de masculinidades? Sí, Sí, yo pienso que es un tema que es importante por varios factores, que sean las personas que estamos más insertas o trabajando dentro de las ciencias sociales, dentro también del área pedagógica, consideramos y sobre todo en el área que trabajo yo, que es el trabajo social,
Es importante como un elemento técnico, ya que entendiendo que las personas nos vamos construyendo a través de la participación en diferentes espacios, en la incorporación de discursos sociales, de prácticas sociales, eh, van determinando esa participación en esos espacios, formas de relación, ¿ya? Formas de vivir este sistema mundo, ¿ya? Y la forma de vivir este sistema mundo va a significar que nuestra experiencia va a devenir en cómo vamos a procesar lo que estamos viviendo también. Por ejemplo, los mismos dolores, ¿ya? Una persona que sufre un dolor emocional en relación al trauma, específicamente si nos pusiéramos en el ámbito técnico el trabajo social, dijéramos vamos a trabajar con personas víctimas de vulneración en la esfera sexual. Va a ser diferente trabajar la vulneración sexual en un cuerpo masculino, en un cuerpo femenino o en un cuerpo también que no se represente por estos códigos binarios. Entonces lo tenemos que incorporar para poder hacer bien el trabajo, para poder acompañar a la persona en ese proceso de resignificación, de sanación, como le queramos llamar, ¿ya? Lo tenemos que trabajar desde esa lógica, ya incorporando como estos elementos. Pero también es importante incorporarlo a nuestras vidas cotidianas, porque los varones hemos perdido un montón de cosas también por estar representando justamente este guión que se ha escrito con letra patriarcal, donde se nos ha dicho que tenemos que ser los fuertes, donde se nos ha dicho que tenemos que ser los proveedores, donde se nos ha dicho que tenemos que ser heterosexuales, donde nos ha dicho también que tenemos que demostrar constantemente nuestro poderío, ya nuestro liderazgo. Eso también ha generado heridas en nosotros, en los varones. Entonces también una invitación para poder ser un poquito más felices, tratar de alivianar la carga de esa mochila social que tenemos todas las personas. Pero si nos vamos ya a un tema más de política pública, ya de cómo se construyen también las naciones y los países en relación a los derechos sociales, en relaciones sobre todo como a problemas tan importantes en nuestras sociedades como la violencia, la masculinidad que se erige en estas sociedades patriarcales, que podríamos coincidir al menos en Latinoamérica, que tienen mucha similitud, con mayor radicalidad o menor radicalidad según algunos territorios específicos, pero lo cual también se representa en los países, porque podríamos decir, por ejemplo, cierto país latinoamericano es mucho más machista que este país, ¿ya? O tiene menos políticas de género que en este país. Y es verdad que eso en la práctica funciona así, pero los mismos países, por ejemplo, acá en Chile, pensar la construcción de la masculinidad en una universidad, a pensarla en un sector empobrecido, a pensar cómo se representan también en lugares de encierro como la cárcel, también van generando diversos tipos de masculinidad, ¿ya? Y diversos tipos de impacto, Claro. ¿ya? Entonces también podemos tener en nuestras mismas sociedades espacios, territorios, lugares, instituciones políticas y sociales donde sea más radical el patriarcado que en otros lugares, ¿ya? Entonces también se va como diversificando en nuestros mismos territorios, ¿ya? Podemos tener gente más machista y gente menos machista en un mismo país, eso obvio, ¿cachai? Eh, entonces también desde ahí, como les decía anteriormente, desde la política pública, afrontar y observar, ¿ya? Cómo estamos construyendo nuestra masculinidad nos puede entregar algunas pistas para lograr solucionar algunos problemas societales. Por ejemplo, y aquí adelantando un poco a lo que traía, pero no importa porque si se desordena mucho mejor. La masculinidad tradicional, que después la vamos a empezar la idea de que lleguemos ahí, no sé si conceptualizarla, a entenderla, que es mucho mejor que conceptualizarla, que en muchos lugares del mundo se conoce como la masculinidad hegemónica, que es un concepto que acuñó Raoul Connell, ya, que acuñó Raoul Connell en el año 95, revisando el concepto de hegemonía de Gramsci, que decía Gramsci, político italiano, marxista, eh, que la hegemonía era la incorporación de la idea del dominador, pero por vectores, o sea, por caminos invisibles, a través del consenso, ¿ya? O sea, son ideas que incorporamos pensando que son así, ¿ya? Y la pensamos que son así porque las vemos representadas en un montón de prácticas sociales. Por ejemplo, nuestra participación en los espacios educacionales, nuestra participación en los espacios sociales, nuestra participación también en los medios de comunicación, prendiendo y apagando la tele, prendiendo y apagando la radio, prendiendo y apagando un programa de radio, la música, se nos van instalando una idea que también nos están hablando de lo mismo, ¿ya? Que existe un tipo de masculinidad más valorada que otra, pero se nos va incorporando a través de lo invisible, ya no se nos pasamos por un curso de masculinidad, sino que en todos los lugares de la vida, en todos los lugares en que nosotros nos desenvolvemos, nos están diciendo que hay un tipo de masculinidad más valorada que otra y que ojalá todas las personas podamos llegar. Eso se vende como utópico, porque nadie puede llegar a ese tipo de masculinidad. Pero justamente desde ahí funciona un poco esta sociedad y los discursos hegemónicos para oponernos a una utopía, algo muy difícil de conseguir, para siempre estar luchando a hacerlo. Es como la meritocracia en las clases sociales, ¿ya? Sobre todo que sea en Argentina con el gobierno que tienen ahora, que justamente habla mucho de eso,
¿ya? Acá en Chile está la frase, el pobre es pobre porque quiere, porque no trabaja, ¿ya? Entonces pensamos que la agencia de la responsabilidad laboral me puede llevar en un momento a ser dueño de una fábrica, dueño de una empresa, lo cual es una mentira, un mito, pero esa utopía alimenta el seguir transitando, el seguir compitiendo de las personas. Entonces, esta masculinidad hegemónica se erige, se funda justamente en esta participación social que se nos va incorporando un tipo de masculinidad que es más valorada y que contiene mayor prestigio. Y ese prestigio hace que queramos llegar a ella. Entonces, pensamos que es consenso solamente. Ya pensamos que tiene que ser así. Y ese tipo de masculinidad tradicional o hegemónica genera un impacto en las sociedades, ¿ya? Específicamente en Chile, con los datos al menos que son los que yo manejo, se erige como, un factor de riesgo para las mujeres y las niñeces. En Chile la mayor cantidad de violencia intrafamiliar o violencia machista, lamentablemente acá se ocupa todavía el concepto de violencia intrafamiliar, eh, tiene que ver con los varones ejerciendo esta práctica de violencia. Más del 70% de la violencia por violencia intrafamiliar, de las denuncias, perdón, por violencia intrafamiliar en nuestro país, son varones agrediendo a mujeres. Pero también cuando hablamos de la violencia hacia las niñeces, ya la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, pero también la violencia sexual, mayoritariamente los varones. En el caso específico de la violencia sexual en Chile, el 95% de las denuncias que se realizan en tribunales de justicia son hacia varones, como denunciados. Entonces, en ese primer punto, estadísticamente tenemos una claridad de que esa violencia la ejercemos mayoritariamente los varones. Hay cifras negras también, ¿ya? No digamos negras, hay cifras que se desconocen, que dicen, hay muchos varones que justamente por estos mismos conductos de masculinidad tradicional no refieren que están viviendo Denuncian. violencia porque pueden pensar que puede verse un poco sospechosa su masculinidad. Y es verdad que hay muchos varones que no denunciamos, que no hemos denunciado prácticas de violencia. Pero si nos vamos a cifra invisible y la llevamos al mundo de las mujeres, sería mucho mayor. Sí, Todos, yo creo que acá conocemos alguna mujer que ha sufrido violencia y que no denunció. yo. Nuestras mismas familiares. Ahí tú misma, ¿no ves? No. Mi misma familiar, yo vengo de una familia donde mi abuela recibió violencia grave y casi la mata a mi abuelo, ¿ya? Después también mis tías recibieron violencia y ninguna de ellas denunció. Entonces, si habláramos de esa violencia, tendríamos que mirarla, de esa violencia, de esa denuncia invisible, dato invisible, tendríamos que mirarlo para los dos De los lados y dos quizás lados, claro. sí, y quizás quedaríamos de la misma manera. Entonces, como primer punto, es una violencia hacia la mujer y hacia la niña. Pero también a veces pueden saltar los varones diciendo, oipa, epa, pero nosotros también nos matan. Y es verdad, en Chile a los varones nos matan mucho más que a las mujeres. El tema es, y la pregunta es, ¿quiénes nos Sí, matan? claro, otro hombre. Otro hombre. La pelea, la competencia, el erigirse siempre como andar demostrando, al andar demostrando constantemente nuestra masculinidad, hace justamente que caigamos en una competencia feroz, y esa competencia feroz puede terminar en matar a alguien. ¿Ya? Dos varones bajo los efectos del alcohol puede terminar esa riña en una muerte. ¿Ya? Pero además también dentro del plano sexual también encontramos lo mismo. Los varones somos víctimas de mucha violencia sexual. Que esa violencia sexual muchas veces no se denuncia. Y esa violencia sexual viene de lugares poblados por varones. En Chile, por ejemplo, los colegios que han sido denunciados, colegios, escuelas, sistema educacional que ha sido denunciado mayoritariamente por violencia sexual son los lugares donde son escuelas separatistas, solamente son de varones y casi siempre en códigos religiosos, ¿ya? Son en escuelas religiosas, solamente de hombres, donde mayormente se han denunciado la violencia sexual y esa violencia sexual la han ejercido varones con autoridad. Pensar la cárcel también, ¿ya? La cárcel también es un lugar donde se ejerce mucha violencia sexual hacia el hombre, más cualquier varón que piense que va a caer preso, va a caer detenido, va a caer en la cárcel, uno de sus miedos va a ser me van a violar, ¿ya? Pero también están los otros espacios, que son los espacios de homosociabilización, que justamente son que después vamos a tocar ese tema, que son estos lugares donde aprendemos a ser varones con varones, ¿ya? eh, en los colegios, específicamente en las duchas, en los baños, también esa violencia invisible es mayoritariamente ejecutada por varones. ¿Ya? Acá en Chile se conocen prácticas de iniciación de masculinidad que son muy violentas en la esfera sexual y que la hacen justamente otros varones. ¿Ya? Entonces, este tipo de masculinidad tradicional, hegemónica, que es valorada por una sociedad patriarcal, también genera un riesgo para otros varones. Pero también para nosotros mismos. En Chile, y es un dato también que se repite en muchos lados de Latinoamérica, las personas que más se suicidan son varones. En Argentina ¿Ya? también. En ¿Lo ves? En Argentina Argentina también. también sucede lo mismo. Es impresionante la diferencia entre hombres y mujeres. Sí,
Por supuesto, pero también somos las personas que tenemos más problemas con el consumo de drogas legales e ilegales. En Chile el alcohol es la octava causa de muerte que tenemos los varones en Chile. Si le sumáramos el alcohol y le sumáramos también los accidentes de tránsito, personas que andan ebrias manejando, subiría mucho más, ¿ya? Entonces, este tipo de masculinidad también genera un impacto en nosotros. Respondiendo a la pregunta, ¿por qué es importante hablar de masculinidades? Porque por un lado tenemos un compromiso también social por mejorar las condiciones de vida de una sociedad en general, y sabemos que esta construcción masculina genera riesgos y entorpece justamente hasta la profundización del goce de los derechos humanos, que tiene que ver específicamente con el goce de la democracia, ¿ya? Entonces, este tipo de masculinidad infringe, merma la democracia, pero también no nos permite ser un poco más libres, estar un poco más conectados con nuestras emociones y también, además, estar más vinculados con la posibilidad de poder verbalizar con lo que nos pasa, que sin lugar a duda va a ser un proceso de liberación, ¿ya? Y también nos impide estar presentes en una economía planetaria que sustenta cualquier país, ¿ya? Que tiene que ver con la economía de los cuidados. Los varones somos los que menos cuidamos, entonces por ende expropiamos la capacidad productiva y reproductiva de las mujeres para nuestro beneficio. ¿A qué me refiero con esto específicamente? Generamos las condiciones para que las mujeres crean que esencialmente tienen que cuidar, ¿ya? En Chile, la mayor cantidad de las personas que se separan y que tienen hijos, los varones no generan, no pagan la pensión de alimentos y mayoritariamente no generamos también la posibilidad de tener los cuidados compartidos, una semana y una semana, lo que impide y merma, por supuesto, las posibilidades económicas, sociales, de recreación que tienen las mujeres. Entonces estamos hablando de generar un proceso más democrático en nuestras sociedades, de poder cuestionar prácticas que nos están matando y vulnerando. Tenemos que hacernos cargo de cómo nos construimos a través del género. Entonces, de ahí yo creo que aparecen como la importancia de poder acuñar esta, esta conversación que tiene que ver con construir agenda igualitaria. Y que ahí debe estar justamente como el compromiso que deberíamos de enfocarnos, deberíamos De de, trabajar juntos. de trabajar. Desde ahí yo veo la importancia. Y para terminar, también hay una cuestión para uno, pues, para uno, ¿ya? Para uno también recorrer este camino nos va entregando, yo creo, algunas pistas que nos permiten estar un poco más contentos y alegres en el mundo, que yo creo que también de eso se trata vivir, de ir acumulando un poquito de felicidad, ir acumulando alegría para que valga la pena justamente haber pasado tanto tiempo en este espacio, en este mundo. Así que desde ahí lo veo. No sé si me Totalmente. logro responder bien. Impresionante, impresionante. Creo que todos, estoy viendo las caras de todos, las reflexiones de todos, las caritas de todos y la verdad es impresionante. Contale a la gente, porque nosotros con Rodra ya tenemos el honor de haberte escuchado, pero contale un poco ¿Mm? al público de qué se trata el colectivo Pelota al Piso Sí, por supuesto. y cómo Sí. nació. La verdad es que, todo lo que dijiste, fui tomando nota de un montón de cosas. Ya la otra vez también tomé un montón de nota. Y es todo tan cierto y tan real. También en algún momento vamos a tener que replantearnos nosotras también, las mujeres, por qué seguimos generando en la crianza o en la educación, porque somos también quienes ejercemos la tarea de cuidado, por qué seguimos reproduciendo de alguna manera ese patriarcado y seguimos criando hombres que ejercen violencia, ¿no? No digamos hombres violentos porque si no lo condenamos para siempre, pero sí, Sí. de alguna manera, creo que hay algo que seguimos haciendo mal, las madres, de seguir formando por ahí hombres que ejercen violencia de algún tipo, porque esta reproducción, a pesar de que cambiamos un montón como sociedad, todavía Automóviles. estamos No mejor que Wi-Fi. No, no, pero eso sí. seguimos Ah, ya. siendo todavía. Sí, sí, Escarolo, que es nuestro embajador de las personas mayores, que ya tiene 79, cumple 80 ahora dentro de poquito, y está ahí escuchándote también. Y, Súper. y, decía, y decíamos cómo no replantearnos también métodos de reproducir algunas costumbres que no están buenas o algunas prácticas que siguen generando dos cosas, ¿no? Hombres que terminan ejerciendo violencia, pero también hombres que tienen acá en Argentina, uno de los ítems que más surge cuando estudian el tema de los suicidios en los jóvenes y sobre todo en los varones, uno de los ítems es
la intolerancia a la frustración, y cuando se dice a la frustración, es a la frustración de no alcanzar ese ideal de éxito, ese ideal de no fracasar en lo laboral, de no fracasar en lo educativo, de no fracasar como hombre de la casa, de no fracasar, y esas son las cuestiones que más se ven en las encuestas que hizo UNESCO acá en Argentina. Es fuerte, o sea, Sí, completamente. hay mucho para Sí, trabajar. mira, sí, pues voy a ir ahí contando un poquito lo de la historia del colectivo, también que está entregando algunas pistas que nos ayude también a entender Sí, cómo se va haciendo eso, que yo creo que tú decías algo importante también, Rosana, con el tema de la reproducción también de las prácticas machistas. Yo pienso que más que la responsabilidad de las mujeres, tiene que ver con que hay una responsabilidad social que estructura todas las condiciones o construye exactamente todas las condiciones para que se representen justamente un tipo de crianza y un tipo de cariño y de amor también que responda a estas lógicas patriarcales. claro. Entonces, si vivimos sociedades patriarcales, por supuesto que la crianza y los cuidados van a orientarse también con esa visión. Entonces, de ahí más allá que pensar, y no es una crítica a lo que decías tú, sino que más allá de pensar en las responsabilidades, tenemos que pensar también en que es parte de los ejercicios de socialización y de sociabilización. Entonces, en contextos patriarcales. Entonces, hay que tratar de llegar a las bases de cómo se nos otorga la posibilidad de repensar estas cosas que estamos haciendo, pero también en el proceso de formación desde la niñez vayamos incorporando otras formas de habitar este mundo. Por ejemplo, específicamente para evitar que los varones que nos comprometamos un poco más en los ejercicios de cuidado, tenemos que ir a la base de cuando los varones dejamos de preocuparnos de los ejercicios de cuidado, que tiene que ver específicamente con el juego. Ya aprendemos a jugar de otra manera. Y también me gustaría como visitar esos campos que es donde vamos aprendiendo y que tiene mucho que ver con la presentación del colectivo. Así que lo voy Dale. tratando de unir. El colectivo Pelota al Piso es un colectivo que nace acá en Chile en plena pandemia. Yo creo que nace unos meses antes de la pandemia, porque veníamos con los chicos conociéndonos hace mucho tiempo en el colectivo Poroto, que el colectivo Poroto es un colectivo de varones eh, que existió en Chile durante 10 años aproximadamente, y este colectivo de hombres trabajaba la educación popular y las masculinidades, tratando de, acá se ocupa un concepto que es apañar, y el apañar es como acompañar de manera, por supuesto, gratuita, sin remuneraciones, nada de eso, acompañar a organizaciones, a espacios, a colectivos que quisieran generar alguna reflexión en la temática de masculinidad desde una lógica antipatriarcal. Este colectivo fue de los primeros en Chile y tuvimos mucho tiempo el colectivo que más perduró y, y este colectivo después de un tiempo empieza a debilitarse, empiezan a haber como algunos problemas y ahí sucede, antes de que pasaran los problemas, que terminó bien igual el colectivo, lo que pasa es que en algún momento es como una relación. Si ya no están funcionando mucho las cosas, mejor terminemos antes que nos odiemos. Una cosa así Una fue. separación sana. Pero una separación más sana. Y en ese momento, un año antes que tomara, 2 años antes que se tomara como esa decisión, con un grupo de amigos empezamos a conversar en el grupo de WhatsApp sobre fútbol, porque nos gustaba mucho el fútbol. ¿Ya? Entonces, desde ahí, a veces en este grupo grande de amigos, de compañeros del colectivo, nos poníamos a compartir algunos datos de fútbol, algunas informaciones, algunas apreciaciones del partido el partido de moda ya del momento. En algún momento un compañero nos dice, oye, chiquillos, se nos decimos acá en Chile, que son como amigos jóvenes, chiquillos como eso, como compañeros. Sí. Saben que nosotros no nos gusta todo el fútbol, po. Entonces tengan ojo con lo que están compartiendo aquí, porque no todos participamos en esa conversación. Y dijimos, toda la razón, toda la razón. Y lo tomamos muy bien y nos hicimos un grupo aparte de WhatsApp, con 4 amigos, que fue el Claudio Duarte, ya el profesor de Sociología de la Universidad de Chile, el Francisco Faría, trabajador social, ya que también trabaja en la universidad, y el Juan Lagos, psicólogo, que también trabaja. Y hicimos este grupo que se llamó Peloteros, en la cual solamente empezamos a hablar de fútbol y de sociedad. Compartíamos libros, poemas, posturas también, siempre de una lógica como más política. Más allá de los datos, más allá que hablar de lo técnico, hablábamos de todo lo que esconde el fútbol. Y que era muy entretenido. En un momento empezamos a darnos cuenta que habían conversaciones que la encontrábamos, al menos para nosotros, bien llamativas, porque lográbamos llegar con algunas pistas que nos ayudaban a entender algunas cosas. En ese tiempo me acuerdo que un futbolista chileno
que Gary Medel, que jugó mucho tiempo en Boca Juniors y que está sonando ahora con volver a Boca Juniors, ahora actualmente está en Gremio en Brasil, le pregunta en una conferencia de prensa si él se emocionaba cuando salía al estadio y el estadio estaba lleno, estaba coreando el nombre de todos ellos. Y dijo, que yo me emociono mucho, pero a él le dicen pitbull, ya que es una raza de perro, ya como bien agresiva, eso se ha construido socialmente, pero los perritos lo hacen agresivos, no son agresivos. Y entonces le preguntan si él estaba, ¿cómo podría decir? Si él estaba emocionado, si se emocionaba. Decía, sí, yo me emociono, pero yo no puedo llorar porque pueden decir que soy un pitbull gay. ¿Ya? Entonces, esa cosa como que nos prendió, nos llamó mucho la atención. Mira, que hay una muy buena provocación para trabajar esto. ¿Por qué llorar va a tener que ser de gay? ¿Y por qué lo dice un futbolista? Además, lo decía un futbolista que era muy reconocido y un futbolista además osado, valiente, etcétera. Y eso nos generó una conversación bien rica que dijimos, esto debería pasar a ser un podcast, porque lo que acabamos de conversar ahora, yo creo que creemos que podríamos llevarlo como un formato podcast. Y esa idea empezó como a trabajarse, nos reunimos un par de veces, hicimos un piloto, y después todo fue quedando ahí nomás, porque el devenir de la vida hace que uno tenga otras cosas que hacer. Entonces este proyecto era, además que nos daba un poco vergüenza también era hacer un programa de radio, entonces tampoco le poníamos tanto empeño porque igual nos invitábamos, como que nos gusta pero nos asusta. Y, y en un momento llega la pandemia y en esta desesperación de la soledad también de la pandemia, de estar solamente viviendo, estar en contacto con la persona que vivía ahí, y también esta emergencia como de posibilidades de hacer cosas online, ya que todo el mundo estaba haciendo cosas online, salieron muchas cosas, muchos podcasts, empezamos con la programación de los primeros programas. Hicimos 12 capítulos, pensando también desde esta lógica de fútbol de los 12 jugadores, porque son 11 jugadores, pero el jugador número 12 siempre es la hinchada. Entonces hicimos 12 capítulos que dialogaron sobre las masculinidades y las mujeres, las masculinidades y las diversidades sexuales, sobre mujeres y fútbol, sobre masculinidades y territorio, sobre masculinidades y cuidados, sobre masculinidades y feminicidio, y todo lo íbamos hablando siempre en una Perdón lógica que te de fútbol. interrumpa, Dígame Hernán, nomás. ¿eso está disponible? ¿Eso está Está disponible? disponible, Ah, bueno, para poder está compartirlo, sí, disponible te en creo. por supuesto, en la plataforma de Spotify están todos los programas. Lo tenés que buscar como Colectivo Pelota al Piso, y colectivo con la letra K, no con la letra C. Ocupamos la letra K para llamarnos como colectivo. Buenísimo. Sí, entonces hicimos esos 12 programas, entrevistamos a mucha gente que eran amiguitos nuestros, compañeros y compañeras de recorrido, y luego de ese tiempo sale la posibilidad de poder hacer una guía pedagógica con este material, ¿ya? Hicimos una guía pedagógica que también está libre en nuestro Instagram, la pueden encontrar, que pesca cada uno de estos programas y hace algunas preguntas para que sean utilizados también en formatos más pedagógicos, ¿ya? Porque pensábamos también que cada uno de los programas tenía que hablarse y conversarse en clave pedagógica. La idea era provocar con un tema y que al final de cada capítulo nos fuéramos no con certezas, sino al menos con algunos ruidos, algunas preguntas. Entonces ahí lo entendíamos como clave pedagógica, tratar de enseñar a través de la duda, ya no hablando como de esto es así, sino qué te pasa a ti con esto. Y creo que también así se aprende un poquito mejor, ¿ya? Entonces Pelota al Piso surge desde ahí, desde ese podcast. Entonces empezamos a trabajar un área que tiene que ver con la comunicación popular. ¿Por qué comunicación popular? Porque también nos identificamos las personas Pelota al Piso como educadores populares. ¿Por qué educadores populares? Porque creemos también en la herramienta pedagógica como una lógica de transformación social y porque también nos situamos específicamente en un lado de la vereda, en un lado de la calle, perdón. Y en ese lado de la calle reconoce también que la masculinidad se construye por constructos patriarcales, pero también tiene relación directa con otros sistemas de dominación. Por ejemplo, el capitalismo, por ejemplo, la racialización o el racismo, por ejemplo, el capacitismo, ya, entre otros discursos de dominio que también nos hacen situarnos desde una lógica contraria a los espacios, instituciones y grupos que abogan por defender el capitalismo, por defender el racismo. Entonces, desde ahí nos situamos que la educación popular, la comunicación popular puede ser una herramienta para liberarnos justamente de esos discursos sobre dominio, esa práctica de dominio. Entonces nos situamos políticamente de un lado de la calle. Pero también ese lado de la comunicación popular nos invitó
a poder volver a replicar algunas cosas que ya hacíamos desde antes, que tienen que ver con los talleres de sensibilización, talleres de concientización, talleres de problematización en torno a cómo vamos construyendo la identidad masculina. Cosas que además se suman a nuestras propias experiencias vitales y experiencias laborales. Yo llevo aproximadamente 12 años trabajando temáticas de masculinidades con grupos de varones en diferentes contextos. He tenido la posibilidad de trabajar en la cárcel con varones, privados de libertad en temáticas de masculinidades. He tenido la posibilidad de trabajar también en espacios con niñeces, en temática de masculinidades. He tenido la posibilidad de trabajar en colegios, liceos, pagados y públicos. Además, también actualmente me desempeño en una universidad, la Universidad de Valparaíso, donde me toca generar prácticas de docencia, pero también en la Dirección de Igualdad y Diversidad, donde soy el encargado de la unidad de masculinidades. Entonces tengo que desarrollar todo el modelo de prevención, o sea que se refleja en la materialidad ese modelo de prevención en la realización de talleres a toda la comunidad universitaria, y a toda la comunidad universitaria hablamos de toda. La triste mentalidad de ahí, académicos, académicas, funcionarios, funcionarias, no académicos, sino académicas, y además el estamento estudiantil. Entonces, mis compañeros también desarrollan ese tipo de ejercicio laboralmente, entonces lo tratamos de poner a disposición también para las luchas sociales. Ya, desde ahí también que no trabajamos con cualquier espacio, trabajamos con organizaciones sociales, organizaciones políticas, apañando, lo que les decía adelante, acompañando, aportando en esa reflexión y en esa lucha también por tratar de modificar las condiciones de vida, ¿ya? Entonces pensamos que otorgamos un granito de arena en un área específica de un montón de áreas que tenemos que transformar en nuestra sociedad. Eh, Así que el pelota al piso surge como una alternativa de un grupo de amigos, no lo llamamos militancia, no queremos que sea una militancia política, pensamos que una participación en un espacio político, eso sí, que busca aportar en la reflexión, la transformación, en la reflexión, problematización y transformación de esta realidad patriarcal, de estas condiciones patriarcales. ¿Y por qué? Porque también somos capaces de identificar, hemos sido capaces de identificar también a través de nuestra reflexión, a través también de la solidaridad, de la conversación de un montón de compañeros que nos hemos ido topando a través de nuestra historia, de ir entendiendo cómo se van construyendo la identidad masculina. ¿Ya? Y creo que también desde ahí ese mismo entendimiento nos ha ido entregando como algunas pistas o nos ha abierto algunas puertas de entrada. ¿Ya? Yo les decía adelante que una cuestión fundamental para entender la cuestión de la masculinidad tiene que ver con eh, entenderlas desde la lógica de, de que las vamos aprendiendo a través de diversos campos de entrenamiento. Desde que nacemos, si este cuerpo, que es una botella, sé que era un cuerpo, si este cuerpo acaba de nacer, ¿ya? Y este cuerpo es portador de pene. No estoy diciendo que es macho, no estoy diciendo que es hombre, estoy diciendo solamente una característica biológica, es portador de pene. A este cuerpo portador de pene desde el inicio de su vida, de su ciclo vital, se le van a empezar a introducir códigos de género. Ya como que se le empiezan a tachar ciertas cosas. Que va desde el principio algo súper inocente, el color de ropa con el que van a vestir a ese bebé. La primera vestimenta del bebé, cuando nace en un hospital, va a representar códigos de género. Por ejemplo, para tomarlo de manera más tradicional, el azul. ¿Ya? Entonces se le va a colocar el color azul. Y no se le van a generar las perforaciones de la oreja que sí le hacen a los cuerpos portadores de vulva. ¿Ya? A este cuerpo se le va a vestir de azul y se le va a colocar un nombre asociado también a un código de género, o sea, un nombre masculino. ¿Ya? Luego, al crecer esta guaguita, vamos a saltarnos como algunos pasos, van a empezar a generar unos primeros espacios de socialización súper importantes que tienen que ver con el juego. ¿Y qué va a decir el juego en relación a las características biológicas de estos cuerpos? Que hay ciertos juegos que son para los cuerpos portadores de pene y hay ciertos juegos que son para los cuerpos portadores de vulva. Deteniéndonos en los cuerpos portadores de pene y los juegos que se le asocian por ello, ¿ya? El fútbol aparece como algo primordial. Y ahí me gustaría contarle una historia personal, ¿ya? Yo cuando era chico, yo crecí en un lugar, en un puerto acá en Chile que se llama Puerto San Antonio, en una población acá sería en Argentina una villa, ¿ya? Eh, y me acuerdo que para el cumpleaños número 10, para la Navidad, yo tenía 10 años, para la Navidad cuando yo tenía 10 años, mi familia me regaló una pelota de fútbol y una camiseta de fútbol, ¿ya? Y me acuerdo lo primero que hice yo fue colocarme la camiseta de fútbol y mi madre me dice, anda a jugar a la calle con los otros niños. Y todos los otros niños estaban con su camiseta de fútbol y con sus pelotas. Y estuvimos jugando hasta tarde en la calle, ¿ya? Y durante una semana estuvimos jugando todos los días en la calle. Y después pasó un mes y nos aburrimos de jugar entre nosotros mismos y empezamos a jugar con otros niños. Entonces íbamos recorriendo nuestra población, nuestra villa,
le íbamos recorriendo, jugando a la pelota, y después de un año ya habíamos recorrido todo nuestro territorio, ¿ya? Habíamos conocido las canchas que estaban más lejanas, habíamos ido a jugar con jóvenes, con chicos de nuestra misma edad, de otra población, ¿ya? Porque se iba cimentando un ejercicio de sociabilización masculina a través del fútbol, ¿ya? Y en ese recorrido callejero, nos íbamos dando cuenta que las calles estaban pobladas por varones. Nos íbamos dando cuenta también que teníamos ciertos permisos que las mujeres no tenían, por ejemplo, orinar en la calle. También nos dábamos cuenta que los varones estaban constantemente ocupando las canchas de fútbol también, entonces era un espacio de hombres, ¿ya? Que las esquinas, los lugares de recreación nocturnos, que no fueran como locales comerciales, locales nocturnos, sino que la gente que comparte en la calle mayoritariamente eran varones. Y que esos varones además generaban prácticas de acoso, no necesariamente acoso sexual, ¿ya? Sino de molestar a la persona que pasa, de tirar la talla, de poder levantar la voz en la calle. Nos fuimos dando cuenta que éramos sujeto público. Y eso nos fuimos dando cuenta a través de vectores invisibles, de caminos invisibles, que era la hegemonía que le explicaba yo delante. Porque lo fuimos viendo, lo fuimos entendiendo a través de la práctica, de la práctica. Y esa práctica nos generó un pensamiento que fue inconsciente, que fue que ese lugar era nuestro. En esa misma Navidad, mi hermana tenía 11 años. Le regalaron, a mí mientras me regalaron una pelota de fútbol y a mí una camiseta de fútbol, a mi hermana le regalaron un juguete que estuvo muy de moda acá en Chile, yo creo que en Latinoamérica, que era de una empresa española que se llamaba Gesmar. Se llamaba Chiquitín Cacú. Chiquitín Cacú era una muñeca que su característica era mudarla, porque hacía caca, defecaba, ¿ya? Entonces hacía caquita, entonces el juego era mudarla. Mi hermana esperó ese juguete todo el año. Ese mismo día, mientras yo salía a jugar a la calle, mi hermana se quedó jugando con amigas en el patio delantero de mi casa, porque la otra amiga le habían regalado Barbies, le habían regalado muñecas, le habían regalado jueguitos de té, le habían regalado jueguitos de aseo, ¿ya? Que todos estaban relacionados justamente con prácticas que las mujeres hacían en la cotidianidad, que era cuidar, ¿ya? Que era cuidar a otros y a otras y a otros, ¿ya? Entonces empezaron a jugar a las madres. Y justamente esa misma práctica, cuando prendían la televisión y veían los dibujos animados o veían alguna telenovela de moda, se representaba de igual manera en ese espacio, ¿ya? Prendía y la tele, salían los Simpsons, y los Simpsons, Marge Simpson es la ícono de la dueña de casa, ¿ya? Pero los comerciales en televisión también, ¿ya? En las familias se daban cuenta las mismas niñas que la mamá era la que cocinaba, la mamá era la que mudaba, la mamá era la que hacía el tecito, la mamá era la que hacía el aseo, y eran sus mismos juguetes, lo mismo que estaban jugando, lo estaban viendo en ese lugar. El juego aparece como un campo de entrenamiento de lo que va a significar ser varón y mujer para el resto de tu vida. Lo peor de todo es que ese mismo juego, donde es algo tan natural y tan entretenido, lo vamos incorporando y aprendiendo con la H entre medio de aprender, o sea, incorporar los conocimientos a través de los sentidos, que es lo que se conoce como corporización, ¿ya? Ese aprendizaje ya va a generar una de las claves para la dinámica de género, que es la esencialización. Pensar que las cosas son así porque son así, por la naturaleza. Pensar que este cuerpo que era portador del pene nació para ser libre, por solamente tener pene. Y el cuerpo portador de vulva nació para cuidar por solo el hecho de cuidar, por solamente el hecho de tener vulva. Entonces empezamos a otorgarle esencialización o biologización a prácticas que son netamente culturales. Entonces, ese primer aprendizaje, esa primera socialización es hegemónica, es invisible. ¿Ya? Nadie nos está diciendo que tenemos que hacerlo así porque tenemos pene. Nos están diciendo que lo tenemos que hacer así porque así ha sido la cosa siempre. ¿Ya? Entonces, el primer campo de entrenamiento, que es el juego, uno de los primeros campos de entrenamiento, que es el juego, que si nos quisiéramos también detener un poco más en lo teórico, es lo mismo lo desarrolla Bourdieu, sociólogo francés, a través del hábitus, que tiene que ver con esta incorporación de los discursos sociales, ¿ya? Pero yo pienso que es más sencillo hablar de campo de entrenamiento. Uno de los primeros campos de entrenamiento esenciales pasa a ser el juego, ¿ya? Que además también la sociedad nos invita de nuevo a participar en otras instituciones políticas, ¿ya? Porque aparece la escuela, y la escuela viene a reafirmar lo mismo que estamos aprendiendo, lo mismo que hemos estado aprendiendo a través del juego, ¿ya? Porque en la escuela hay un sujeto universal que es el masculino, el hombre en la tierra, los padres de la patria, ¿ya? La figura de las mujeres que acompañan a estos seres patrios. ¿Me explico? Y desde ahí también aparece el mismo correlato de lo que estábamos viendo en la calle, ¿ya?
Y además también en el espacio de la escuela vamos aprendiendo a través de otros códigos, porque también es un espacio de sociabilización por excelencia. Aquí también me quiero detener una historia personal. Yo soy una persona que tiene una discapacidad, una diversidad funcional. Yo ocupo un bastón de madera, ¿ya? Yo prefiero hablar de las diversidades funcionales más que de las discapacidades, ¿ya? Entonces, cuando yo era chico, de vez en cuando me operaba, no siempre usaba muleta, porque empecé a ocupar bastón ya más de viejo, pero en ese tiempo me operaban y yo tenía que andar con una muleta por algún tiempo. Había un inspector en mi colegio que quiero detenerme en esto, en decir que, y lo subrayo, no quiero detenerme, lo quiero subrayar, que me tenía mucho cariño, mucho cariño. Un cariño que era cuando él le celebraban cumpleaños en su casa, me llevaba el día lunes, me llevaba un pedacito de torta, me decía, Hernancito, pasa un ratito en la sala que te tengo un regalo. ¿Ya? Él estaba muy preocupado de que a mí no me hicieran acoso escolar o lo que se conoce como bullying. Entonces él me entrenaba para que no me pasaran esas situaciones y un entrenamiento que resultó muy bien, ¿ya? Que también después podemos pasar a ver si acaso como a tocar eso que tiene que ver con otro elemento de masculinidad. Pero me acuerdo que él me enseñaba justamente a poder desarrollarme de una manera como más, comillas, normal, dentro de todos sus miedos y también sus estigmas que tenía el caballero. Y me acuerdo que un día en el colegio yo estaba molestando a un compañero curso que estaba delante mío. Y yo lo estaba molestando. Y este compañero trata como de quitar, yo le estaba tirando una cáscara de naranja. Y trata de quitarme la cáscara de naranja. En el momento de quitarme la cáscara de naranja, me pega una cachetada, un combo muy fuerte en la cara. Sin intención o quizás con un poquito de intención. Yo creo que nunca no quiso pegarme tan fuerte, ¿no? Y yo me paro de la sala y reacciono con código de género nuevamente porque no me pongo a llorar en la sala, sino que salgo a acusarlo al inspector, porque el inspector me quería y yo pensé que el inspector iba a expulsarlo dentro de mi pensamiento mágico de niñez. Pero grande fue mi sorpresa, llego corriendo a la sala del inspector y me dice, Nancito, ¿por qué venís llorando? No, es que el Abraham me pegó, un compañero se llama Abraham. Yo tengo el permiso para dar su nombre, y que le contaba que cuento la historia. Le he dicho que cuento esta Te dio historia. permiso, está muy bien. Sí, le contaba que le ha contado muchas veces. Y él me dice, pero no, pues Nancito, ¿cómo es posible que te pongas a llorar acá por todo el patio porque te pegaron? Tú la próxima vez vas a hacer lo siguiente. Si te pegan, tú pegas de vuelta, sales corriendo y lo vienes a acusar y yo te voy a defender. Pero nunca más eso de andar llorando públicamente. Eso no se hace. Este caballero, por eso resaltaba adelante, y digo caballero porque ahí no tengo la autorización de su nombre, porque no lo he visto nunca más. Sí, le guardo mucho cariño a él. eh, este caballero delante subrayaba que me tenía mucho cariño y esa enseñanza me la dijo desde el amor, del Claro. cómo había aprendido a amar, ¿ya? Y en ese proceso de aprender a amar, de cómo había que cuidarse y cómo había que reaccionar también con códigos de género, él no entendiendo lo que era el género además. Me entregó un permiso y una prohibición que es constitutiva de aprendizaje generalizado, o sea, que es constitutiva de la incorporación de estos códigos de género. Un permiso que fue el poder resolver los conflictos a través de la violencia. Tú, por el hecho de ser un cuerpo portador de pene, que te vistieron de azul, que te regalaron una pelota de fútbol, que te regalaron una camiseta de fútbol, quieres ser sujeto histórico dentro de las mallas curriculares de los colegios, quieres el padre de la patria, quieres el Dios, ¿ya? Tienes el derecho a resolver los conflictos a través de la violencia. Que además tiene correlato, porque nuestros padres de la patria, las personas como que idolatramos, que nos hacen como respetar en los contextos educacionales, todos resolvieron sus conflictos a través de la violencia, ¿ya? Tú tienes el permiso para resolver los conflictos a través de la violencia. Y además Pero además tienes la una... prohibición de llorar en público. Como Allá va, contrapartida, exactamente. ¿no? La prohibición. Pero fíjate que no de llorar en público. Y aquí yo vuelvo a hacer el match con el fútbol. ¿Por qué? Porque los varones, a él me dice que no puedo demostrar ciertas emociones en público, ¿ya? Y me dijo que no podía llorar por dolor en público. Porque algunas personas que son teóricas en cuestiones de género han dicho una aberración, yo creo. Que los varones somos discapacitados emocionales. De partida, aberración por el concepto de discapacidad porque biologiza algo aprendido socialmente, que yo creo que es un problema importante a la hora de la palabra, del concepto. Pero además también porque está equivocada esa persona. Los varones Totalmente. siempre hemos tenido la posibilidad de llorar, siempre. Y el fútbol es un lugar donde podemos llorar. En Argentina, cuando Argentina pierde las dos finales, y esto, yo no, para nada es por sacar pica ni sacarlo como en cara, pero hay unos videos muy famosos de un argentino que lloran las dos veces que pierde Argentina la Copa América con Chile. Y que se ponen a llorar y nadie sospecha de su heterosexualidad.
Es obvio, pues si nos da pena cuando perdemos. Un varón que puede ser un futbolista, un futbolista que Gary Medel, que decía que no quería llorar porque podía ser visto como pitbull gay, Claro. este jugador, si hace el último gol, hace un gol en el último minuto de un partido y su equipo gana, puede ir a llorar con toda la barra, donde va a haber un montón de testosterona, donde también van a haber un montón de varones llorando y nadie va a sospechar de su hombría. Es más, la puede llegar a reafirmar. Es tan hombre que llora, ¿ya? Es tan hombre que llora, como también puede pasar cuando un varón se va a enterar que va a ser padre. Tenemos permisos donde llorar. Lo que pasa es que esos permisos nos otorgan la posibilidad de representación de nuestras emociones y esa posibilidad de representación de nuestras emociones está condicionada por estos códigos de género. Podemos hacerlo. Pero también podemos demostrar otra cosa también que se equivocaba esta persona que hablaba de la imposibilidad de mostrar emociones, que siempre hemos tenido la posibilidad de mostrar la rabia, que también es una emoción. ¿Ya? Es más, estamos muy autorizados a demostrarla. Entonces sí podemos demostrar emociones, lo que pasa es que están condicionadas por género, ¿ya? A lo que voy con esto como este campo de entrenamiento, que es la educación, que por un lado se nos socializa en relación a este personaje masculino como universal y el personaje femenino acompañando la proeza masculina de la liberación de la patria, del pisar la luna por primera vez, ya de la aparición del hombre en la tierra, ¿ya? Pero también nos condiciona la manera de sociabilización, o sea, las relaciones entre pares y con las otras personas en general, donde se nos van otorgando ciertos permisos y prohibiciones que van condicionando nuestra experiencia de género en esos contextos. Y que, por supuesto, además va a ser reproducida en otros contextos también, como en los juegos de amigos, en mi casa, etcétera, ¿ya? Entonces se configuran como campos de entrenamiento de masculinidad. Otro campo de entrenamiento que es característico también, entre tanto, voy a nombrar solamente dos más, tiene que ver con, uno más, perdón, tiene que ver con cómo vamos aprendiendo a relacionarnos con nuestra sexualidad. ¿Ya? Y ahí nuevamente aparece otra emergencia de campo de entrenamiento que tiene que ver con el lugar donde aprendemos de sexo. En las escuelas, cuando logran tener algún avance en educación sexual, no en ESI, ya no en educación sexual integral, pero sí al menos en educación sexual, casi siempre está enfocada en la prevención. Cuando un chico o una chica empieza a cumplir cierta edad, los adultos y las adultas se empiezan a preocupar de su sexualidad y se le empieza a asustar un poco a los chiquillos y las chiquillas. Ojo con tener relaciones sexuales, si no puede tener una ITS, enfermedad de transmisión sexual. Ojo con el VIH, ojo con el embarazo. Entonces se empieza a asociar una educación más que nada en la esfera de la salud. Previene, edúcate, trata de no tener relaciones sexuales, pero si tienes, busca condón, trata de no quedar embarazado, bla, 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 bla. Se ve la sexualidad un poco como tragedia. Llegó la sexualidad a mi vida, llegó el erotismo, entonces se empieza a vivir un poco como tragedia. Más allá de los aportes que pueden tener estas lógicas, porque es muy importante que tengamos una educación sexual en el ámbito de la salud, no necesariamente aporta los códigos necesarios para aprender lo que realmente los jóvenes y las jóvenes quieren aprender en ese momento, que es el sexo. Entonces, los varones muchas veces, mujeres también, visitamos la pornografía como una hacedora de conocimientos en temáticas de sexualidad. ¿Y qué nos dice la pornografía? Nos habla de cuerpos uniformes, o sea, todos iguales, de ciertas corporalidades que son más valoradas y una sexualidad que está muy enfocada en el placer masculino, muy enfocada en lo coitocéntrico. Lo Acá coito justamente. sabes, Hernán, que hay unos estudios que están demostrando que cada vez los nenes más chiquitos están entrando ahora a ver pornografía. Es un tema que se está tratando, Exactamente. hay muchos profesionales tratándolo con preocupación porque cuál es el modelo, ¿no? Lo que vos decís, cuál es el modelo de iniciación sexual o de conocer la sexualidad que ellos están explorando. Y cada vez los especialistas lo que te dicen es que cada vez son más chicos en edad, ¿no? Al ingreso a la pornografía. Y a muchas veces Exactamente, Cachil igual. Como accidentalmente, porque una de las, viste que hay unos estudios que hizo UNICEF acá en Argentina y que tienen que ver con cuáles son las cosas desagradables o las vivencias desagradables que tuvieron los niños, niñas y adolescentes con sus dispositivos, con sus celulares o con sus redes sociales. Una de las dos cosas que más aparecen, la primera es imágenes violentas, es la primera que aparece, y la segunda que aparece es pornografía, ¿no? Este sexo así como vos lo describías recién. Exactamente, acá en Chile también sucede lo mismo. Yo creo que acá a los 11 años se están abriendo como la posibilidad de entrar como imágenes que muchas veces son muy difíciles de procesar para cabezas que están recién conociendo esto. Y esta pornografía habla justamente de una virilidad masculina, de un poder,
y se nos empieza a educar también desde una cultura de la violación. Y una cultura de la violación que no necesariamente refiere a que nos digan paso número 1, escóndete en un matorral, paso número 2, escoja a tu víctima, no, sino que con la cultura de la violación tiene que ver con la apropiación de ese cuerpo que ya nos habíamos apropiado para las capacidades productivas y reproductivas, ahora lo apropiamos también para nuestro placer, ¿ya? Una pornografía que también nos habla de la heteronorma, ¿ya? Se nos empieza a educar que las relaciones sexuales reales son las relaciones sexuales entre sexos diferentes, invisibilizando cualquier otro tipo de práctica erótica, ¿ya? Se nos vincula también con un coitocentrismo, con una sexualidad solamente basada en el coito, o sea, en la penetración, ya que nos hace pensar que otro tipo de práctica sexual no es práctica sexual en sí mismo. Acá en Chile se le conoce la previa al sexo oral, por ejemplo, cuando ya estás teniendo sexo, ¿ya? A la masturbación con la masturbación conjunta, ya estás teniendo sexo. Entonces pensamos que es una previa. Y es raro esa cosa la previa, porque pensaríamos, ¿qué pasa con las mujeres que tienen sexo entre ellas? No tienen sexo, entonces, porque no hay penetración. Es raro, ¿cierto? Y las cifras acá en Chile dictan además muy contrario a esa lógica, porque en Chile se hizo una encuesta hace un par, 3 años, 2 años atrás, que hablaban le preguntaron a mujeres que habían iniciado su vida sexual hace un tiempo, si en esa iniciación de vida sexual no habían tenido un orgasmo. Las mujeres que habían iniciado su vida sexual con otras mujeres habían reportado que el 70% de ellas había tenido un orgasmo en la primera relación sexual. En cambio, las mujeres que habían tenido relaciones sexuales, habían iniciado su vida sexual con varones, el 20% había informado que había tenido un orgasmo en esa relación sexual. Entonces parece que el coito no es lo central. Parece que la penetración no es central. Pero se nos hace pensar que sí. Estos campos de entrenamiento van a hablar de diferentes cosas. Uno, ya, de el primero, el juego, que se nos enseña a apropiarnos también de lugares, ya, que también tiene que ver hasta en los mismos colegios. Datos chiquititos, hace un par de años acá salió un estudio en Chile que se hizo un mapa de calor en los colegios en relación a cuántos espacio ocupaban los varones y cuántos espacio ocupaban las mujeres. Y los varones ocupaban el 70% del espacio de juego. ¿Por qué? Por el fútbol. ¿Ya? Entonces los varones se apropiaban mayormente del espacio masculino, ¿ya? Pero lo que iba, el juego nos enseña el ejercicio de la homosociabilidad, ¿ya? O sea, esta reunión entre varones, ¿ya? Y a la apropiación también de ciertos espacios públicos, ciertos espacios territoriales, a esta apropiación territorial, ¿ya? Y además después también está el colegio que nos va diciendo y nos va cimentando con base teórica, ya con evidencia supuestamente que los varones somos el sujeto universal, que hemos sido siempre históricamente lo que hemos tenido el poder. Entonces, ¿por qué va a cambiar eso? Si eso es más bien hasta de la biología, ¿ya? Porque además en el colegio empezamos a entender, y lo mal que nos ha hecho también, este mismo ejercicio de la evolución. Mucho tiempo la violencia masculina fue explicada por nuestros antepasados, o sea, nuestros primos hermanos, y que son los chimpancés. Y hay un autor argentino que es Matías Barbero, de Stefano Barbero, que habla de eso en un libro que se llama Masculinidad Imposible, que nos cuenta un poquito la historia de esto específico que les quiero decir. Los chimpancés son nuestros primos hermanos, creo que comparten el 95% del genoma humano, ¿ya? Primos hermanos son, ¿ya? Y los chimpancés tienen la característica de ser un animal que es jerárquico, que soluciona su conflicto a través de la violencia, que ocupa el sexo solamente para procrearse, que juega solamente cuando son niños, ¿ya? Y que son, ya lo decía anteriormente, que son completamente jerárquicos y que en esa posición de liderazgo siempre hay un macho. Entonces, cuando eran otros primos hermanos, dijeron, pero los seres humanos somos así, los hombres somos así, porque los chimpancés también son así, pues, si es una cuestión de evolución, ¿ya? Y somos los monos igual, por eso somos así. Hasta que un grupo de científicos y científicas, entre eso una chilena, empiezan a investigar sobre un tipo de chimpancé que era el bonobos, que también vivía en el Congo, donde habían estudiado los otros chimpancés. El bonobos tenía la característica de que tenían un liderazgo fluido. En algunos grupos era una hembra, en otro grupo era un macho. Ese liderazgo no generaba prácticas de poder o de dominio, más que de poder de dominio frente a los otros chimpancés bonobos, sino que más que nada tenía que ver con un liderazgo por el tema de dónde iban a caminar, cuándo se movían, etc. Estos animales jugaban durante toda su vida juegan, resuelven su conflicto a través del sexo, no de la violencia. Fíjense ustedes. Cosa que hacemos los seres humanos a veces, no necesariamente con el sexo, cuando está medio tensa la conversación en un grupo familiar, por ejemplo, quizá alguien de ese grupo familiar va a tirar una broma, va a tirar un chiste para que la gente se relaje un poco.
Eso sucede también con el sexo, con los bonobos. Quizás nosotros lo terminamos haciendo de otra manera. A veces también lo resolvemos a través del sexo, ojo. Eh, pero además también descubrieron eh, que los chimpancés, que estos bonobos ni siquiera comían carne. Muchos de ellos eran vegetarianos. Entonces dijeron, ¿por qué pasa esta diferencia? Ah, y eran hermanos del otro chimpancé porque compartían el 100% genoma. Y además eran igual de primos que nosotros, que compartían el 100, el 95% del genoma humano con los seres humanos. Eran igualmente primos. Y eso vino a botar la teoría del chimpancé, pues se dieron cuenta, del chimpancé del primero, se dieron cuenta que los bonobos habían crecido en un lugar del Congo, al otro lado del río, que era mucho más rico en comida. En cambio, los chimpancés habían desarrollado, otros chimpancés que habían estudiado en un lugar que era más hostil para comer, que tuvieron que luchar siempre por la comida. Entonces las condiciones ambientales determinaron cómo ellos se fueron desarrollando a través de su vida, cómo se fueron desarrollando y construyendo y articulando su vida colectiva. Ese ambiente es lo que nosotros conocemos como sociedad también. Ese ambiente es lo que nosotros a veces le denominamos construcción social. ¿Ya? Sucede lo mismo. Y esa cuestión de la explicación de la evolución la aprendemos en el colegio. Después no nos hablan del bonobo, pues, no hablan del chimpancé nomás. Entonces pensamos que esta diferencia biológica genera asimetría por biología y por naturaleza. Entonces el colegio nos enseña a materializar y también a colocar un poco más serio, otorgarle seriedad y conocimiento a estos prejuicios, a estos códigos de género. ¿Ya? Se le otorga conocimiento científico, entonces es así. ¿Ya? Y además el colegio, donde está una de sus características, esta condición asimétrica de relación entre las generaciones, que es lo que se conoce como adultocentrismo. Toda esta información te lo dice un adulto, y nosotros y nosotras en otras sociedades que también tienen esta característica adultocéntrica, pensamos que los adultos y las adultas siempre tienen la razón. Entonces no le vamos a discutir, pues es un adulto que está diciendo eso. Entonces el primer punto de fuga en esta cuestión, no, perdón, no un punto de fuga, sino que el colegio justamente empieza a formalizar esto ya aprendido en la familia, ya aprendido en el juego, ya aprendido en nuestra experiencia en la calle. Y la pornografía nos otorga un aprendizaje del placer, y un aprendizaje del placer que también está teñido de conducto patriarcal. Entonces, la participación en esos espacios de entrenamiento justifica la construcción de un tipo de hombría que va a lograr tributar a esa masculinidad tradicional, que va a querer tributar a esa masculinidad tradicional y o hegemónica que yo le refería hace un ratito atrás. ¿Ya? Y se va a construir ese tipo de masculinidad a través de la reafirmación constante. ¿Ya? Vamos a reafirmar constantemente nuestra pertenencia al mundo masculino. Porque la masculinidad se construye desde la negación, desde la construcción del otro, que en este caso es la otra. ¿Ya? Todo lo masculino va a ser lo no femenino. ¿Ya? Y para eso lo tengo que performatear, como diría Judith Butler, o sea, lo tengo que demostrar constantemente en mis prácticas cotidianas. ¿Ya? En el caso específico de los varones va a ser demostrar que no soy mujer, demostrar que no soy homosexual y demostrar que no soy niño. Entonces, eso le va a otorgar un límite, le va a poner como los límites a la cancha de fútbol donde nosotros estamos jugando el partido de la masculinidad. Entonces, constantemente lo vamos a tener que estar demostrando, ¿ya? Y esa demostración nos va a invitar a la competencia como brújula identitaria, o sea, competir constantemente para demostrar mi masculinidad, ¿ya? Me va a llevar también al rechazo de cualquier tipo de masculinidad que sea subalterizada, o sea, una masculinidad de menor categoría, en este caso sería la masculinidad de los varones homosexuales, ¿ya? Pero además también en mi autovalía y la posibilidad de resolver de manera sola, de manera autónoma, que va a ser esta cosa de no ser niño, de no ser un cabro chico, como se dice acá en Chile, que es no ser un pibe allá en Argentina. ¿Ya? Entonces, esta participación en estos campos de entrenamiento nos va a construir una cancha con límites completamente claros. Límites, ojo con algo, históricos. ¿Qué significa históricos? Que han ido Perdón, ¿te puedo cambiando. decir algo? Por supuesto. Ah, ¿cómo estás? Mira, Bien, ¿y tú? a mí cuando dijiste esto de la homosexualidad, ¿no? En los hombres, me pasa que acá en Argentina, si es un gay que juega bien a la pelota, es aceptado. Es así, nuestra idiosincrasia mueve esas cosas también, ¿no? Entonces, eso es lo difícil de modificar. Podría Gracias ser. por escuchar. Sí, podría ser. Muchas gracias, Lidia. Pero no conocemos ningún futbolista argentino homosexual que sea de los íconos. Quizá es tan fuerte No la lo homofobia sabemos, que pero quizás no en lo el mundillo sabemos. de ellos lo conocen. Por supuesto, hay un jugador inglés que durante toda su vida fue un jugador que sale del closet, como se Como, dice. perdón, Eh, como que sí, me da dale, la dale. sensación que si tenés una valía,
vales más, ¿no? En este caso, sí, y a los hombres, qué sé yo, no sé, al menos por los que conozco yo, mis familiares, así, el hombre argentino en general, el común, es como que relativiza mucho el fútbol con todo. Acá, ¿no? Sí, Entonces me dio esa imagen. Eso por eso lo quería sí, compartir, pero no te interrumpo más. no, no, si no están interrumpiendo, la idea es que participemos todos, así que dale nomás, Lidia. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Lidia. Yo creo que si apareciera un futbolista homosexual que fuera un Leo Messi nuevamente, por supuesto que no importaría mucho. El tema de que si llega a aparecer, porque las condicionantes justamente que sea la barrera que va a tener esa persona en los procesos de formación, por ejemplo, futbolísticos, le va a impedir llegar a ese lugar. ¿Ya? O va a ser que no lo diga para que no sea rechazado, como lo que sucedió con un futbolista inglés que sale del closet cuando él se retira, ¿ya? Entonces también habría que verlo desde ahí, pero por supuesto que sí, yo pienso que hay mucha lógica también desde ahí, desde la idiosincrasia también se pueden como dejar algunas cosas de lado y que tiene que mucho que ver, Lidia, con lo que decías tú, con lo que yo me iba a referir antes de tu aporte, que era que tenía que ver con el contexto histórico. Aquí yo me refiero con la historicidad, que es diferente ser un hombre y demostrar mi hombría en la década de los 80, a la década de los 90, a la década del 2000 y ahora el 2024. Es completamente diferente. En los años 90, un varón con polera rosada era sospechoso. ¿Por qué ocupa rosado si es hombre? ¿Ya? Actualmente ocupar una polera rosada da lo mismo. Da lo mismo. Acá tenemos un personaje muy machista, muy misógeno, que es Marcelo Ríos, un tenista, el Chino Ríos, que se le conoce, de facto, conservador, y aparece con polera súper femenina y nadie va a debatir su heterosexualidad, porque esas cosas van cambiando, ¿ya? Un varón que en los años 80 trabajara a su compañera, a su esposa, quizá igual iba a ser un poco sospechoso para su grupo de amigos. Ahora es obvio que lo va a hacer, ¿ya? Es obvio que tu pareja va a trabajar, porque las condiciones de vida además te obligan a hacer ese tipo de acción, porque no te alcanza la plata para poder sobrevivir, entonces ya las condiciones para poder existir necesitan que haya más ingresos en tu grupo familiar. A eso yo me refiero con la historicidad, esta cancha de fútbol que tiene los límites claros a través de la negación de lo femenino en general, ¿cachai? Va a tener un correlato histórico, se va a ir modificando, porque cualquier discurso de dominio, cualquiera que sea, necesita actualizarse para su permanencia, o si no va a morir, ¿ya? Y necesita tener algo viejo para poder comparar que lo nuevo no es tan malo. Por ejemplo, lo que nos pasa a los varones con el machismo. Machista era mi papá, que se sentaba en la cabecera de la mesa, que todo el mundo le sirviera. Machista era mi abuelo, que comentaba de su aventura sexual al frente de mi abuela. Machista era mi tío, que le pegaba a mi tía y no, nadie decía nada y él se jascaba de aquello. Ahora es imposible que yo haga esto. Ok, pues verdad, pues hay unas prácticas que se abandonan. Entonces pensamos justamente que la masculinidad tradicional es esa masculinidad que está en mis tíos, en mis abuelos, en mis padres, entonces por ende yo no soy dueño de esa masculinidad, no la tributo y por ende también no soy machista. Entonces jugamos un poquito en eso que además que voy a anotarlo acá para que después no se me vaya, que tiene que ver con alguna, algunas cosas que tenemos que tener cuidado cuando trabajamos masculinidad, específicamente con un concepto de nueva masculinidad que me gustaría debatirlo después en relación a esto mismo. Vamos a visitarlo nuevamente después. Eh, entonces, la emergencia, la aparición, perdón, la pertenencia y el ejercicio en estos campos de entrenamiento van a permitirnos construir y tributar a un tipo de masculinidad que va a ser la tradicional en la sociedad, que es lo que Connell hablaba de la masculinidad hegemónica. Pero ahí aparecen las primeras trampas, ya cuando hablamos de masculinidad hegemónica, porque la vamos a denominar como esta masculinidad que se basa justamente en la performance, en ciertas prácticas y en ciertos efectos que tienen estas prácticas en nuestro cuerpo y en las mujeres, donde vamos pensando y vamos construyendo una idea de que los cuerpos femeninos y las mujeres en su generalidad nos pertenecen, ¿ya? Y que existe un tipo de masculinidad ideal, que es una masculinidad blanca, heterosexual, sin discapacidad, proveedora, procreadora, protectora y además que goza de prestigio. Pero ese tipo de masculinidad, como les decía yo anteriormente, es utópica porque no todo el mundo la puede conseguir. Y además, cuando hablamos de este tipo de masculinidad tradicional, que la vamos a asociar al machismo, ¿ya? La vamos a encontrar en nuestros tíos, en nuestros abuelos, gente antigua, no lo que queremos ser ahora. Porque ahora además la agenda feminista, la agenda de igualitaria que se están construyendo en todos los países, en muchos países de Latinoamérica, nos invita
a reflexionar sobre estas cosas. Y este tipo de masculinidad más antigua deja de ser atractiva también para las mujeres, ¿ya? Porque además también hay varones que no les gustan las mujeres, pues, y que tampoco eso está malo ahora, pues. Un varón homosexual igual puede pertenecer a grupos de homosexualidad, igual puede terminar representando todos los códigos tradicionales de masculinidad, solamente que le gustan varones del mismo sexo, ¿ya? Entonces también se ha ampliado esta gama. Entonces pensamos que esta masculinidad hegemónica es un modelo que yo lo puedo visitar y puedo compararme para ver si lo represento o no. Lo difícil que la hegemonía, según la dice Antonio Gramsci, es un proceso invisible, no lo vemos. Entonces, si lo vemos muy rápido, no es hegemónico. La hegemonía se está representando en otros lugares. Y la masculinidad tradicional tiene que ver con una nueva masculinidad tradicional que es la que se está representando, ¿ya? Y eso fue cambiando a través de nuestra misma participación hasta en el mercado. En los años 90, el no ocupar una polera rosada, el no estar preocupado tampoco de nuestra apariencia física, el no tener peluquerías especiales para varones, no hacernos la manicure, no pintarnos la uña, cuántas cosas, no depilarnos, generaba una merma para el mercado, porque había la mitad de la población no participaba en un ejercicio comercial, pues. Entonces empiezan a aparecer estas categorías que vinieron a cuestionar esta masculinidad tradicional, estoy hablando de los años 90, que fue esta masculinidad que era el metrosexual. El metrosexual aparece en los 90 diciendo, ahora si quieres ser un hombre de verdad, tienes que afeitar. Si quieres ser un hombre de verdad, tienes que ir a una peluquería a estar bonito. Si quieres ser un hombre de verdad, tienes que estar bien vestido, con colores más alegres. El mismo mercado nos empieza a invitar a vivir Bueno, esta otro tipo de masculinidad tradicional. Adelante. ahí nosotros una vez habíamos invitado en una de las mateas, el que quiera preguntar o decir algo, levante la mano, porque si no, por Hernán lo vuelvo loco yo y Lidia que se animó a hablar. Nosotros una vez habíamos invitado unos publicitarios a dar una charla y les preguntábamos si a veces los cambios sociales empezaban con lo que ellos iban armando desde las publicidades o las publicidades eran el reflejo de los cambios sociales. Y había un poco y un poco ahí, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando acá en Argentina se creó el INADI, no sé si sabes, Hernán, lo que es el INADI, es un No. organismo que se encargaba, un organismo nacional que este gobierno lo eliminó, que se encargaba de ver cuestiones de discriminación. Y trabajaba, por ejemplo, no sé, vos, si te acordás, una publicidad muy vieja que le preparan fideos con manteca a la mujer y como no había manteca le pone otra cosa que era margarina o alguna otra cosa y cuando el marido va a comer no le gusta y le revolea el plato con fideos. Entonces el INADI era un organismo que cuando se crea empieza a ver que todas estas cosas de violencia no aparezcan en la publicidad, de discriminación no aparezcan en la publicidad. Y a mí me ha tocado trabajar justo en la Asociación Argentina de Publicidad y que los publicitarios se volvían locos porque decían, nosotros trabajamos con estereotipos. Entonces, si ustedes nos cambian el estereotipo, ¿qué van a querer? Que ahora pongamos un hombre limpiando, nos decían. Y ahí se ríe Fernanda porque ella también es del mundo de la publicidad. Entonces decía, ¿qué quieren? Que pongamos, no vendemos nada si ponemos un hombre limpiando, no vamos a vender ese producto. Dice, es como, ¿qué quieren? Que pongamos una mujer conduciendo un auto. Hay autos que son para mujeres, que en eso sí podemos llegar a poner una mujer, pero una mujer en cualquier auto no. Entonces era, me acuerdo la discusión en esos años, no estoy hablando muchos años atrás, estoy hablando de 15 años atrás, la discusión, ¿no? De esto que vos decías del mercado, que va imponiendo algunas cosas, y cómo se tuvo que empezar a pensar, ¿no? Cómo hacer un hombre limpiando, ¿no? Cómo llegar a venderle un producto de limpieza a un varón, y fueron de discusiones largas ahí porque no era el lugar del hombre la limpieza. Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, ahí hay una mano levantada Rodro. también. Rodra, perdón. Sí, no nos olvidemos de Mr. Músculo, Por del favor. hombre, el Salvador. hombre que va a ayudarlas a la mujer. Digo, además es un superhéroe en su papel que las va a rescatar en su espacio, por supuesto, y después se va a rescatar a otra, porque además tiene muchas mujeres. Es fantástico. Lo de Mr. Músculo es Es fantástico. durísimo. Además lo de Bueno, Mr. Perdón, dale. no, no, Después sigo yo y nomás. en las Sí. publicidades es muy violento. Hay una de Sprite también que marca cómo las mujeres lloran por todo y muestra los distintos espacios, ¿no? Y la coloca a esa mujer, a ese, a todas las mujeres llorando por cualquier cosa y por ende a los hombres sin llorar.
obviamente, para ser hombres. Pero bueno, sí, las publicidades y la tele son lindas herramientas para analizar, para utilizarlas, pero también para entender cómo nos van construyendo, como decía Hernán. Gracias. Rodra, y además que hay un tema que bacán, que bueno, que acá que bacán en Chile es bueno, algo bacán es algo bueno. Ya, que bacán que lo dijiste porque el de Mr. Músculo, porque Mr. Músculo, además, ¿saben por qué se llama Mr. Músculo? Porque el músculo no tiene grasa. Ahí bien los publicistas, y la publicista, yo creo que eso está muy bueno. Es Ya, porque el músculo no tiene buenísima, grasa. es Es buenísimo, buenísimo. es Aquí hay buenísimo. que aplaudirlo nomás porque creo que eso está muy bueno. Pero el réglame de Mr. Músculo nos sirve para explicar una cuestión del orden de género que tiene que ver con que el hombre es la ciencia y la mujer la naturaleza. Porque el Mr. Músculo, como bien decía Rodra, llega a ayudar, pero no llega a lavar. Llega a atergar la ciencia que va a permitir a la mujer hacer bien ese rol histórico, que es el de limpiar. ¿Ya? Entonces la mujer es la naturaleza, la que tiene que hacer las cosas de limpieza por esencia, y el hombre llega a ayudarle con el producto. Como también hay otro reclamo muy antiguo de una mujer que tenía muy poco tiempo, entonces andaba cargando los hijos y lavando la ropa, y el hombre le decía al reclame, sé un hombre de verdad, ayuda a tu pareja. ¿Y qué hacía el hombre? Iba a buscar y comprar una lavadora y se la regalaba. Y esa era su manera de ayudar. El hombre proveedor y la mujer en su rol de esencia, o sea, en su rol de cuidado y de lavado, ¿ya? El ayudar jamás fue irse a lavar la ropa, ¿ya? Sino que fue ir a otorgarles justamente una ayuda desde la lógica y desde los códigos de género. Así funciona la publicidad, ¿ya? Eh, entonces, volviendo como a lo otro, esta historicidad, ¿ya? Nos va otorgando que tenemos que ir mirando de una manera más detallada qué tipo de masculinidad es la que se está valorando y la que se está erigiendo como tradicional en nuestro cierto contexto histórico. Desde ahí nos puede ayudar una posición, una mirada de entender más allá de la masculinidad como una masculinidad o arquetípica, una masculinidad hegemónica o tradicional, sino que entender la masculinidad como un dispositivo de poder. ¿Y por qué un dispositivo de poder? Porque son diferentes formas que nos van diciendo qué es lo que tenemos que hacer, nos van incorporando los códigos de género, y en esos códigos de género siempre vienen de la mano el tema de apropiarnos de las fuerzas productivas y reproductivas de las mujeres. Siempre tiene la misma finalización, pero se tiene que actualizar, ¿ya? Se tiene que actualizar, ¿ya? Y desde ahí entenderla como dispositivo de poder nos permite ir identificando cómo opera el dispositivo de poder en diferentes contextos. Y miren acá, en este punto específico, me gustaría detenerme también con una experiencia profesional que tiene que ver con la universidad en la cual yo trabajo. La Universidad del Paraíso tiene varias facultades, ¿ya? Y está muy disgregada. Es una universidad que está muy diferente a la Universidad Argentina porque tiene muchas facultades dispersas y escuelas dispersas, ¿ya? Eh, y estas facultades también hablan de un tipo de masculinidad diferente, porque un tipo de masculinidad en el área de la medicina, de la ingeniería, es diferente a un tipo de masculinidad en el área de las artes y las humanidades. Lo que se espera de un varón tradicional en esos contextos difiere. Entonces no podemos caer en la trampa de pensar de la política checklist, le digo yo, como de tener una punta, a ver, ya, si cumplo esto otro, soy una masculinidad hegemónica o no, sino que tenemos que entender cómo se representa el tipo de masculinidad en el contexto que queremos trabajar, ¿ya? Pero también la podríamos otorgarle como otras posibilidades de análisis, la clase social. Hay un tipo de masculinidad tradicional en la clase empobrecida y un tipo de masculinidad tradicional en la clase enriquecida. Todas tributan a la misma lógica patriarcal, pero se representan y se valoran de diferente manera, ¿ya? Entonces no podemos pensar que existe un único tipo de masculinidad tradicional, sino que existe un dispositivo de masculinidad que construye las formas de pensar que los varones tenemos el poder, en resumen y en síntesis. Ahí está justamente la trampa. Y eso va a ser histórico, y para ello la clave está en siempre preguntar. Siempre diagnosticar. Antes de cualquier intervención con varones, nosotros lo que tenemos que hacer es generar un diagnóstico en relación a ese grupo de varones, cómo están viviendo la masculinidad. ¿Qué es la masculinidad para ellos? ¿Cuáles son los miedos? ¿Cuáles son los temores? ¿Cuáles son los permisos y prohibiciones que ellos tuvieron desde chicos, desde jóvenes, por el solo hecho de ser varones? Eso nos va a entregar una primera orientación, una primera pista, una primera clave para poder generar un proceso de intervención que denote cambio, po.
Porque también tenemos que pensar que si yo llego a trabajar con un grupo de varones tratando que todos son unos machistas indeseables y que son todos son propietarios de todos los tipos de violencia, voy a terminar alejando a los varones porque me vienen a criticar, ¿ya? Entonces también tenemos esa situación, entender la masculinidad como un dispositivo de poder nos otorga como ciertas posibilidades, porque entenderla como dispositivo de poder, y aquí yo que anoté el tema de delante, también nos invita a cuestionar estas nuevas formas de masculinidades que a veces se refugian en estas otras formas de ser hombre, es lo que se conoce como la nueva masculinidad, y que además aparece la política adjetivista ahí. La masculinidad cuidadosa, la masculinidad y paternidad, la masculinidad y esta otra. ¿Ya? Y hay varias trampas con el concepto de nueva masculinidad que a mí no me gustan. Uno, la desresponsabilización. Pensar que porque yo no ejerzo un tipo de violencia, yo estoy libre de todo. Ya un poco lo que les decía al comienzo. La mayoría de los varones no agreden físicamente a sus compañeras. ¿Ya? La mayoría de los varones no violan. ¿Cachai? Lo que pasa es que la mayoría de los varones nos quedamos callados cuando eso pasa. No lo problematizamos. Y justamente cualquier sistema de dominio, como una dictadura militar, por ejemplo, que nosotros y nosotras acá sabemos perfectamente de qué se trata por los países que habitamos, necesita de un montón de civiles cómplices que se queden callados para que la cosa siga funcionando. ¿Ya? Lo mismo sucede, hay una consulta aquí. Ah, ya, muy bien, muchas gracias, Pamela. Vamos para allá, Pamela, vamos para allá. Eh, me preguntar si se puede hablar de masculinidades positivas. Y quiero llegar para allá justamente con esto. Vamos a intentarlo, ¿ya? Este tipo de nueva masculinidad que empieza como a aparecer como esta nueva forma de evitar masculinidades como más alternativas, nos llevan a esa responsabilización porque decimos no lo estamos haciendo, no es problema nuestro, pero además también a pensar que es nuevo, como si fuera nuevo cuidar, si fuera nuevo no violar, si fuera nuevo relacionarse sexo afectivamente de manera responsable. Eso siempre han hecho varones, toda la vida. La Malala, premio Nobel de la Paz. Lean una entrevista a la Malala, hay un documental. ¿Quién fue la persona que más la apoyó en ese proceso? Su padre, ¿ya? Hay una película muy linda, un hecho verídico, se llama Ella, una película irlandesa, no me acuerdo, sueca parece que habla de una chica trans, ya que es bailarina, y que su padre la apoya en todo ese proceso del baile, y él es el que se enfrenta justamente con la gente. Es una nueva masculinidad, un hombre cuidando solamente. Que quizá, como dice Eduardo Galeano, ¿ya? Porque aquí me gustaría hablar de la resistencia también con torno a esto. Eh, como dice Eduardo Galeano, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Las historias construyen nuestra subjetividad, nuestra identidad. Somos un cúmulo de historias. Y muchas veces, pero muchas veces, esas historias han tenido resistencias. En mi barrio, la población 30 de marzo, un sector empobrecido, un vecino quedó viudo cuando sus hijas tenían 8 años, mellizas. Este caballero le otorgó la vida a sus hijas. Empezó a trabajar, a cuidarlas, se dio cuenta que iba a ser mucho más difícil para él y se esforzó y las metió en un colegio mejor que el que íbamos todos nosotros, y las dos hijas terminaron siendo profesionales de universidad. Y el caballero iba a todas las reuniones de apoderados, participaba en las actividades, y era un caballero que le cambió la vida nomás, que quizás lo iba a tener que hacer su compañera, pero se murió, pues, y no tenía redes de apoyo y tuvo que hacerlo él, porque era un varón que amaba, y los varones que han amado siempre han existido, ¿ya? Quizá hubo un varón que la misma mamá, le enseñó desde chico a respetar a las mujeres, ¿ya? Que le enseñó desde chico que tenía que hacer las cosas de la casa, y un varón ahora que se separó de su compañero y tiene los cuidados personales, porque piensa que es obvio que tiene que dividirse los cuidados personales, porque es un derecho para él cuidar. Esos varones siempre han existido, ¿ya? Entonces no es algo nuevo de partida. Entonces esa persona no es nueva, ¿ya? Varones que no agredan sexualmente, varones que respeten a las mujeres, varones también que puedan hablar libremente de su sexualidad, también siempre han existido, porque nuestras biografías y nuestras historias quizás nos entregaron una posibilidad de la apertura en nuestras cabezas. Y quizás fue nuestra mamá, una amiga, ¿ya? En lo personal, también para contar una historia en relación a la biografía. Yo desde chico, desde pequeño, no tuve tantos problemas con la práctica homofóbica. Yo soy un varón heterosexual, ¿ya? Y no tuve tantos problemas con la práctica homofóbica
porque cuando chico, yo tenía un amigo del barrio que tenía un tío que era el Raúl. El Raúl acá se le dice de una manera muy coloquial a este personaje, sobre todo por Pedro Lemebel, un autor disidente nuestro acá en Chile que lo amamos, que murió y lo amamos con locura, ¿ya? Pedro Lemebel hablaba de que existían las locas pobres. Las locas pobres. Las locas pobres eran el gay, el homosexual de pueblo, que había sobrevivido todas las injusticias, todas las burlas, pero él seguía y era muy performático, y era una persona alegre que lo trataba color y vida a los lugares, ¿ya? Él hablaba muy poéticamente de eso porque él se consideraba una loca. Como que tiene que ver un poco con la teoría queer también, con esta cuestión del derecho a la réplica por el concepto. Ocupó ese mismo concepto en Argentina los putos, ¿ya? Que es un insulto, pero se autodefinen como putos justamente para decir, mira, te debato ese insulto y lo convierto en una arma para destruir lo mismo que decís tú. Y cuando lo debato y lo utilizo, te incomodo a ti, maldito homofóbico. Sí, porque no hay nada más perturbador para una persona homofóbica que un puto se autodenomine como puto. Si ese era un insulto, me lo estás quitando. ¿Ya? Y no, pues la otra persona no lo toma como un insulto, lo toma como una afirmación y una lucha. Lo mismo sucede un poco con esto. A lo que iba, a mí me habían dicho desde chico una persona que los homosexuales violaban. Entonces yo crecí durante mucho tiempo con que cualquier varón feminizado me podía violar. Hasta que mi participación en una iglesia popular, en una capilla, apareció un educador popular, que era una persona cercana a la iglesia, que nos enseñó la educación popular también a ellos, la aprendí en una iglesia. Miren lo que terminé después, y la aprendí en una iglesia. Eh, y yo le digo, un día se habla de la homosexualidad, yo creo que esta persona era homosexual, por eso me dijo esto, ¿cachai? Pero le digo, oh, que los homosexuales son malos porque violan. Me dijo, ¿quién le dijo eso? No, me dijo una persona, una tía. No, eso son mentiras, eso no es así. Y me explica que Dios quería a todos por igual. Entonces, esa persona que estaba más cercana a Dios, frente a mi tía, yo le quería a la persona que estaba más cercana a Dios, entonces dije, ok, los homosexuales no son malos. Porque yo estaba con un conflicto porque el Claudio, un amigo, tenía al Raúl, que era esta tía loca, ¿ya? Este varón homosexual muy performático, eh, que dice que yo lo miraba de lejos porque me daba miedo, lo encontraba tan simpático. Y lo miraba de lejos, no me hablaba con él. Entonces, cuando me dijo esto, yo empecé a evitar más espacios con él. ¿Ya? Y me acuerdo que era un chiste. Nosotros salíamos a la feria, que es donde uno va a comprar verduras, con él, y conocía a todo el mundo, se reía, le tiraba bromas a las mujeres, a las viejas, decía él, a las viejas pacatas, y cuando pasaba con una persona muy pacata, él se ponía más homosexual, ¿ya? Y eso nosotros nos reíamos un montón. Esa experiencia, que la tuve desde chico, llevó a que yo cuando estaba en la educación secundaria, yo fui en un colegio técnico, había una carrera secretariado y los secretariados eran solamente mujeres y varones homosexuales. Y había un cabro, un joven ahí que a mí me caía muy bien, que era muy parecido al Raúl. Entonces yo me hago amigo de él en el colegio. Y siempre nos juntábamos a fumar un cigarro antes o después, y yo conversaba con él en el patio, y a veces me molestaban, porque acá en Chile, igual que en Argentina, te dicen como, mira, se anda juntando con él, es homosexual. Y a mí me daba un poco lo mismo, porque yo decía, ¿qué pago? Si no puedo juntarme con un homosexual, soy homosexual. Y además que no tiene nada malo ser homosexual. Y eso que yo tenía chistes homofóbicos, igual. Tenía ese humor homofóbico, ¿ya? Pero no me pasaba en la piel el rechazo, porque consideraba que los homosexuales eran personas, y además mi experiencia con homosexuales había sido como buena, como entretenida, y uno que le gusta la risa, le gusta la broma, yo consideraba que eran personajes entretenidos para mí, ¿ya? Eso me hizo no tener una práctica homofóbica en la cotidianidad antes de pensar y de conocer estos temas, porque la biografía me permitió abrirme a esa posibilidad. ¿Ya? Después, cuando yo conozco las temáticas de género, las temáticas de masculinidades, me, se me hace más fácil abandonar una sola parte de la homofobia, que era el humor, porque el otro ya lo tenía. Pero eso no me lo enseñó nadie, lo aprendí a través de mi biografía. Entonces, tenemos prácticas de resistencia que la aprendemos a través de nuestro recorrido biográfico y que habla justamente y demuestra que esta masculinidad tradicional es aprendida. Porque cuando hay varones que no representan el dispositivo masculinidad tradicionalmente, te está diciendo que ese dispositivo constantemente ha estado en crisis, porque está en nuestra cabeza. No sé, Rodra, si levantaste la mano, se te quedó arriba. Sí. Sí, no, en el punto este que decís, ¿no? Me parece muy lindo, además, interesante, pero muy lindo, esa cosa de hago chistes homofóbicos, pero no porque sea homofóbico,
digo, entenderse, y hablo desde el ser hombre, en un proceso de cambio y entenderse también de que uno Mm, mantiene cosas, de que uno quizás, me pasa, tengo un amigo de que cada vez que hablo, ¿qué haces, maricón? ¿Cómo andás? Y nada, yo mm, soy heterosexual, pero digo, el cariño él lo demuestra así, ¿no es cierto? ¿Qué haces, puto? Bueno, no sé, digo, son costumbres arraigadas en una persona que no está cuestionándose nada. mm, No por eso yo la voy a radiar o la voy a correr, ¿no es cierto? sí. Espero en algún momento poder hablarlo, y a veces no se puede hablar, digo, entender esta dinámica de estos procesos, de cómo pasa uno por uno y cómo pasa también por un otro, una otra, me parece bien importante y habla de no solo de una paciencia, sino de una humildad y de un amor Mm. interesante. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Creo que muchas gracias por la reflexión, por el aporte, porque creo que justamente se trata de eso. Yo creo que la posibilidad del cuestionamiento del orden patriarcal tiene que encontrar también que no necesariamente tenemos que construirlo desde cero, sino que igual tenemos la ternura, práctica de ternura a través de nuestra biografía, ¿ya? Y creo que desde ahí, además, también es súper importante poder reconocerlas, ¿ya? Porque la resistencia nos han otorgado posibilidades de soñar también, posibilidades de construir otro mundo, ¿ya? Como esta frase, este rezo zapatista que me encanta, que es construir un mundo donde quepan todos los mundos. Entonces tampoco estoy de acuerdo, y desde ahí yo debato un poco con Gramsci de construir otra hegemonía. Yo creo que no tenemos que obligar a la gente a liberarse, jamás, desde la lógica autoritaria. Tenemos que invitarlas justamente a estos procesos de liberación para que hagan sentido, para que realmente no haga sentido. Nosotros actualmente necesitamos ciertas leyes punitivas porque la violencia de género es tan radical que necesitamos tener, al menos que hayan varones que se asusten, porque así de radical es la cuestión. ¿Ya? Como yo le contaba, los antecedentes también cuantitativos en Chile de la violencia de los varones hacia las mujeres. Ya necesitamos leyes como una ley de feminicidio que castiga aún mayormente este tipo de delitos, pero yo de algo que estoy seguro que no va a cambiar con esto, no va a cambiar, ¿ya? Es como pensar que encerrando a la gente que roba, se ha terminado el robo. No pasa eso. Las cárceles crecen, crecen, crecen en toda Latinoamérica y se sigue robando. Hay condiciones que obligan a ciertas personas a tomar ciertos caminos. ¿Ya? ¿De qué nos va a servir? Mira, hay una cuestión muy polémica que voy a decir que espero que lo tomen con apertura de mente, pero yo trabajé durante 2 años en la cárcel y trabajé temáticas de género y yo no trabajé nunca con varones que habían agredido sexualmente, nunca, porque no tengo la herramienta para trabajar ahí y aquí hay un dicho chileno que es muy bueno, un dicho popular que dice pastelero a tus pasteles. ¿Ya? Y yo no tengo las herramientas técnicas para trabajar con ellos, entonces yo lo primero que hice fue rechazar justamente esa línea de trabajo, y porque eran además varones que están presos y que habían violado a niñeces, entonces no, peor aún, ¿ya? Pero sí me tocó estar en un grupo de 12 hombres, me acuerdo específicamente eran 15 hombres, y cuando yo hablo de la violencia hacia las mujeres, esos 15 hombres habían agredido a su mujer, físicamente, físicamente. ¿Ya? Y justamente cuestionábamos eso, era un ejercicio como bien bonito, ya era un trabajo de 6 meses, 7 meses aproximadamente, entonces iban habiendo la posibilidad y confianza para poder hacerlo. Pero mira, eh, los varones, un varón que lo encierran en la cárcel porque mató a su pareja, él va a decir la maté por amor, y quizás mucha gente va a decir, pero ¿cómo es imposible eso? Porque el amor no es violencia, el que ama no mata. Pero ojo, no existe solamente un concepto del amor, ¿ya? No existe solamente un concepto del amor. Hay personas que aprenden a amar mal, este mal amor, como dice un bolero, ¿ya? Hay personas que creen que amar significa hacer que la otra persona te pertenece. Lo aprendemos de chiquitito también, porque una cuestión que se me olvidó decir delante, el amor romántico lo aprendemos en otras familias. El amor romántico que se siempre lo asocian a las parejas. El primer amor romántico, el más tóxico que tenemos en nuestra vida es pensar que tenemos que perdonar a alguien porque es de nuestra familia. El primer amor romántico, amor tóxico que tenemos es cuando decimos como,
la familia está primero, entonces no tenemos que perdonar todo. Siéntese en la mesa con el tío que abusó sexualmente de su prima, no importa, porque la familia la familia es lo primero, ¿ya? O perdona cualquier cosa en la familia. Ese es el primer amor tóxico, que además, el amor romántico, que además está cimentado con películas, pucha, el que la sigue la consigue, ¿ya? La Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente, que es una película además que da acoso sexual evidente, va un príncipe, le da un beso a una persona que está durmiendo, ahora estaría prefunado, estaría escrachado, ¿cachai? Son cosas que las vamos aprendiendo así. Pero a lo que voy, el amor romántico genera una idea en algunos varones que la otra persona nos pertenece. Y cuando nos puede dejar de pertenecer, pensamos que no puede vivir. Y ese varón que dice que la maté por amor, quizás realmente estaba enamorado, desde esta lógica del amor. Entonces, si encerramos a ese varón en la cárcel, le damos 20 años de cárcel, 10 años de cárcel, imagina, o menos, no la mató, intento de homicidio, cuasi homicidio, 5 años, 6 años de cárcel. El hombre va a entrar, lo va a pasar horrible en la cárcel y va a decir, yo no quiero nunca más estar acá, nunca más voy a agredir a una mujer. Y va a salir rehabilitado y que va a decir, no, yo me equivoqué, y va a problematizar y decir, yo realmente me merecí la cárcel porque casi mato a alguien y lo pasé tan mal que me castigó ya la vida, no lo vuelvo a hacer nunca más. Pero ese varón va a salir y va a volver a amar. Y puede ser que vuelva a amar de la misma manera que amó anteriormente. Quizá ya no le va a pegar, quizá ya no la va a matar, porque no quiere volver a la cárcel, pero va a seguir generando prácticas de control. No nos va a servir la cárcel para evitar eso, ¿ya? La cárcel nos va a servir para otorgar un castigo, pero necesitamos también trabajar en un proceso de cuestionamiento del por qué yo llegué a estar ahí, de por qué yo llegué a tener este condicionamiento. Y para ello tenemos que abandonar alguna certeza. Por ejemplo, decir que existe solamente un amor. No, en esta sociedad existen diferentes amores. Hay amores que son mucho más tóxicos, hay amores que son mucho más malos y hay amores que matan, ¿ya? Yo no estoy romantizando de esta situación, pero también la tenemos que entender en perspectiva, porque si no, individualizamos las responsabilidades. Y un varón que genera una práctica feminicida es un varón que en algún momento la sociedad le otorgó un montón de permisos para poder hacer un montón de cuestiones. Y la responsabilidad mayor también tiene que ver con estos procesos de socialización y sociabilización, estos campos de entrenamiento, los cuales somos incorporados desde nuestras niñeces, que nos van otorgando, nos van erigiendo como sujeto único y nos van otorgando la posibilidad de utilizar la violencia para resolver conflictos y hasta ese conflicto del amor. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar y eso es lo que tenemos que buscar en una responsabilidad más colectiva. Ahí, Eso, y... dale, por supuesto. ahí Carlos escribe. Carlos, ¿no tenés micrófono? Porque no te veo conectado, no te veo con cámara, pero por ahí tenés micrófono. Carlos dice, buenas tardes, provocar la sensibilidad para que la transformación exista. Es clave ese concepto que acaba de ofrecer Hernán. No se puede obligar a nadie a cambiar desde lo racional. El proceso de sensibilización es el que permite la naturalización de los procesos. Exactamente, sí. El invitar a trabajar la masculinidad tiene que ver con eso, con trabajar los dolores también. A muchas personas, a mí en lo personal me gusta trabajar con las personas no convencidas. Me gusta, aunque me toca hacer un ejercicio académico, a veces nos toca hacer clases de grado, de un magíster, por ejemplo. Entonces tú cuando vas a hacer una clase de un magíster tenés que incorporar la teoría y todo eso, porque también hay este sistema perverso de educación te exige la demostración de tu valía, ya de tu conocimiento. Pero a mí me encanta trabajar con varones que no saben nada de género, como que es primera vez que ocupan este concepto. Y para ello también creo que la educación popular nos otorga una posibilidad. Hay un humorista que a mí me gusta mucho, que es chileno, que se llama Felipe Abello. Felipe Abello hace un tiempo, perdón lo que cuento, pero que también como que les quiero decir porque creo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Hace un tiempo él hacía un chiste, es un humorista súper conocido, que además tiene un compromiso social en Chile importante, muy querido por la gente. Y él tiraba un chiste que todo el mundo se reía, y este chiste es justamente la gente que se reía porque hay personas que dicen algunas palabras mal, ¿ya? Entonces, esas personas que dicen esa palabra mal, además son de una clase social más empobrecida y de cierto sector rural. Entonces, a la gente le daba mucha risa la utilización de una palabra que era, están robando chaquetas. Mira, quizás no lo van a entender ustedes, pero esas chaquetas, casacas, perdón. La casaca es como la parca, ¿ya? Entonces, se están robando casacas. Entonces, lo decía en un término popular que todo el mundo se reía. Hasta que un día va un sector popular de campo
donde la gente le decía a las chaquetas casacas. Entonces se acerca una persona y le dice, oye, a mí me gusta mucho tu humor, yo lo paso muy bien contigo, pero nunca he entendido por qué es chistoso cuando tú decís casaca. Y aquí se llaman casacas, pues, ¿ya? ¿Por qué llega a ser chistoso? Y él se dio cuenta, dijo, mira, para él no era chistoso porque ellos ocupan esa palabra, pues. Entonces yo estaba hablando, yo no me estaba riendo de ellos, decía, pero yo estaba haciendo el humor a un tipo de gente. En cambio, él me enseñó que yo tengo que hacer un humor a todo el tipo de gente, a todo tipo de gente, donde la persona que ocupa casaca se ríe, le dice casacas, se ría también de los chistes que yo estoy contando, que los pueda entender. Yo necesito hacer un humor que sea entendible para todo el mundo. Y quizá eso me va a hacer alejarme de las personas que buscan un humor más complejo, más intelectual, más elaborado, y voy a tener que ir a visitar el hermoso mundo de la simpleza. Y creo que las personas que trabajamos en temática pedagógica, que buscan generar cambio en otras sociedades, tenemos que estar habitando el hermoso mundo de la simpleza, de decir las cosas de manera simple, de que no haga sentido de manera simple, ¿ya? Sin necesidad de este ejercicio auto reafirmador de sabiduría que tenemos muchas veces en el ejercicio académico y pedagógico, de querer demostrar muchas veces más lo mucho que sabemos a lo importante que es que la gente aprenda. Si nosotros queremos que la gente aprenda, nos dejamos ese ego en un lugar apartado y vamos a la simpleza de que la gente lo pueda entender. Por eso yo creo que la masculinidad se tiene que enseñar con los códigos actuales, se tiene que cuestionar con los códigos actuales y se tiene que enseñar con escenarios que todos los varones hayamos vivido. Por eso me gusta trabajar con varones de cierto sector social, que es mi misma clase social además, ¿ya? Porque entiendo, vengo desde ahí, lo puedo ejemplificar, ¿ya? Pero también me gusta trabajar con esa simpleza cuando yo tiro una talla, una broma en un taller, que es muy entendible, que digo, cuando empiezo a hablar de la masculinidad frágil. Entonces yo en un taller con varones que no son universitarios, que a veces están hasta obligados en esos pasos por pega, le empiezo a decir, ya, pues, ¿cómo explico yo la masculinidad frágil? Porque hay una imagen muy buena que aparece un deportista como arriba de un tarro y lo está entrevistando una periodista más alta, entonces él se sube arriba de un tarro para no verse más chico en la tele. Es una imagen bien buena. Pero en Chile se tenía un juego que era dibujar un pene en el piso de la silla, en el asiento de la silla. Se dibujaba un pene con corrector o con plumón. Y en ese pene nadie se sentaba, po. En esa silla que tenía dibujado el pene nadie se sentaba. Porque pensábamos que ese pene se iba a transformar en un pene 3D y no va a penetrar. Y lo que nunca queremos es que nos penetren. ¿Ya? Porque si no vamos a pensar que no somos, se van a pensar que no somos masculinos. Pero a la vez, las maneras de reafirmación de masculinidad son súper poco heterosexuales. ¿Ya? Porque la posibilidad como acá en Chile existe como que en todos lados existe el punteo, el acercar la cabeza del hombre hacia tu testículo como una práctica de dominio. Es bien homoerótica esa cosa, po. ¿Ya? Eh, entonces, la podemos explicar la masculinidad frágil desde la experiencia de nuestra vida en el colegio. Irle identificando desde ahí, en nuestras conversaciones con amigos, ¿ya? En cómo también los varones ocupamos la mentira para poder subsistir, para poder resistir a este mundo tan vil, ¿ya? Por ejemplo, los varones ocupamos mayoritariamente la mentira para hablar de nuestras prácticas sexuales. Nunca decimos, oye, ayer tuve una relación sexual y no tuve una erección. ¿La ha pasado a usted? Y tu amigo te dice, ah, a todos no ha pasado. Y a todos los varones no ha pasado. Da lo mismo la edad. A todos los varones no ha pasado. Pero todos mentimos, pues decimos que no, que eso es mentira, que no ha pasado. ¿Ya? Que entonces simulamos y mentimos. Y todos estamos mintiendo y todos sabemos que estamos mintiendo, pero nos hacemos los tontos, los desentendidos. Como que dejamos que pase. ¿Ya? Eso también lo podemos encontrar en escenario que cuando explicamos el consumo del alcohol y la masculinidad, eh, nos sirve para ocupar esa metáfora, no es metáfora, perdón, explicar cómo los varones vamos mintiendo. Y yo lo cuento en una historia que yo me junto con unos amigos, y esto es verdad, me junté con unos amigos de mi población que no están metidos en ninguna de estas cuestiones de género y nos vamos a tomar una cerveza a un local comercial. Y yo estaba muy entusiasmado porque uno trabaja en tu temática de ciencias sociales, entonces como que igual siempre andáis como investigando y cachando, como tratando de sacar la película, como decimos acá en Chile, sacar el rollo de tus amigos también en hacer lo que trabajáis. Entonces me puse como a preguntar cosas al principio. La primera cerveza, ¿cómo están? Y todos bien, no, me casé, no, me compré un auto, no, está bien la pega, está bien el trabajo, bla, 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 bla. Segunda cerveza, tercera cerveza, vuelvo a preguntar lo mismo, vuelvo a tocar como algunos temas y empiezan a aparecer otras cosas. Sexta cerveza, séptima cerveza, todo ya,
con la cerveza en el cuerpo, empiezan a aparecer los problemas. No, en realidad la pega, no, el trabajo no me gusta mucho. En realidad sí me casé, pero mi señora pasa esto. No, en realidad pasa esta otra cosa, no estoy tan contento. Empiezan a aparecer los problemas. Porque el alcohol lo ocupamos justamente como un gatillador de la verbalización emocional que fue tan negada por estas prohibiciones que aprendimos en el colegio. Entonces, por eso también los varones somos las personas que más tenemos problemas con el consumo de alcohol en el mundo, ¿ya? Y que es una de las causas principales de consumo de alcohol en el mundo. Entonces podemos explicar la mentira y podemos explicar cómo esa mentira nos lleva a simular nuestras emociones y esa simulación de emociones nos lleva a vincularnos con prácticas de riesgo como el consumo de drogas legales o ilegales desde la historia. Entonces, para allá yo creo que tiene que ir un poco la invitación. No podemos andar pensando en la resocialización de personas porque estaríamos en una posición de poder como si yo tuviera las cosas resueltas. Yo llevo, ¿cuánto? Llevo 12 años trabajando en esto, pero llevo como 15 años en esta. Y no tengo resuelto para nada. Yo cada vez me pillo más cosas, quizás va hilando mucho más fino, además te va yendo como cositas, pequeñitas. El amor romántico lo tengo como incorporado. Soy una persona más tradicional para mis relaciones sexoafectivas, ya. No creo en el matrimonio, pero tampoco creo en el amor como tan libre. Digo, oye, a ver, ahí está todo lo viejo, está todos los patriarcales acá viviendo y ya lo abrazáis, lo abrazas constantemente, ¿cachai? Pero, pero vive lo viejo y lo nuevo en nosotros. Entonces la idea es justamente, y con esto como para finalizar, pero otro concepto que aparece de manera muy importante cuando trabajamos con la temática masculinidad es el concepto de la deconstrucción, las masculinidades deconstruidas, ¿ya? Y voy a terminar correspondiendo a la pregunta de la compañera delante también de la masculinidad positiva, no se me había ido, pero la voy a contestar con esto. De la deconstrucción, la masculinidad deconstruida, no este un hombre deconstruido, como que está resuelto, ¿ya? Como que está listo. Y si nos vamos al concepto de construcción de una manera bien irresponsable, porque también es bien complejo este caballero, ya que es Derrida, ya lo hace muy complejo además poder entenderlo el señor, pero cuando habla de la deconstrucción no habla como un espacio identitario, como que logré pasar de lo viejo a lo nuevo, sino que justamente esa deconstrucción es ir revisando mi vida, mi biografía, mis historias, como decía Galeano, a través de los lentes de género. Entonces voy identificando cómo vive lo viejo y lo nuevo. Y a lo nuevo le hago cariñito, lo potencio, y a lo viejo lo trato de problematizar o gestionar. Los celos, por ejemplo, se gestionan, no se acaban. Cuando pensamos que los celos no están en nuestra cabeza, pensamos que estamos haciendo un flaco favor, perdón. Porque los celos pueden estar apareciendo, porque fuimos socializados con el amor romántico. Pero yo lo puedo gestionar. Y no gestionar necesariamente con mi compañera, en mi caso que soy un varón heterosexual, sino que lo puedo gestionar con amigos, puedo generar espacios de conversación y discusión con mi amigo donde hablemos de nuestras inseguridades, donde el otro me vaya explicando y contando también esto. Nosotros hacemos eso también en el pelota al piso. También lo ocupamos para esa cuestión. Porque todavía vive lo viejo, entonces yo lo viejo que me hace daño o que me genera ruido, lo trato de gestionar. Y eso debería entenderse como una deconstrucción, como un proceso constante de revisión a veces desde la radicalidad de abandonar prácticas negativas, pero no necesariamente con esa radicalidad del latigazo, de que todo está mal, sino que también reconocer nuestra resistencia. Y desde ahí, respondiendo a la pregunta de la compañera, yo pienso que masculinidades positivas la podríamos hablar, pero, pero también yo creo que podríamos estar hablando de una área de esa masculinidad. Quizá la masculinidad positiva sería un varón que cuida, pero quizá ese varón que cuida en la casa, que divide 50 y 50 con la compañera, que va a las reuniones de apoderado, de apoderada al colegio, que lo lleva al consultorio, al centro de salud para sus controles o chequeos mensuales, es un varón que en el grupo de compañeros de trabajo se queda callado cuando hablan del cuerpo de las compañeras porque no quiere perder ese grupo. Quizá es un varón de esos que se va a tomar la cerveza y se queda callado cuando los otros amigos hablan de lo mal que tratan a sus compañeras, de las veces que les son infiel o que engañan a su pareja con prácticas de comercio sexual. Que aquí yo no me quiero meter en el tema del comercio sexual ni criticarlo ni nada, pero por supuesto que una persona que está casada y va a o consumir otro cuerpo lleva un riesgo justamente a la cama, nuevamente, ¿ya? Rodra dice diversas, yo pienso que por ahí va un poco, ¿ya? Yo pienso que, y con esto termino, que la utopía, ya como decía Galeano también, que eso es seguir caminando, para eso sirve la utopía, pero para mí la utopía es que no exista la masculinidad. Eso es lo utópico.
que en algún momento podamos ser un poco más libres, que no nos condicionen algunos reglamentos y códigos de género. Porque yo no creo necesariamente en esta igualdad de género. Yo creo justamente que el género no puede ser una estructura estructurante, ¿ya? De sujetos y sujetas. De eso que deberíamos ser un poco más libres, pero para eso falta mucho, porque son otras luchas también las que se juntan. Entre medio, digámosle, diversas, entre medio, digámosle, plurales, entre medio también, digamos, cuestionadoras, ya revisadoras, pero tratar de no colocarle un concepto positivo. Yo a eso estoy un poco, porque ese concepto positivo no hace al tiro instalar otro negativo, y ahí empiezan como las guerras, ¿ya? Y pienso además, y con esto sí cierro, que, que nosotros en otras sociedades actuales, al menos en Chile, lo que logramos ver es que hay varones habitando diferentes formas, están viviendo diferentes formas esta agenda igualitaria. Hay varones que lo están viviendo desde la resistencia, divergentes, dice Carlos Cosio, sí, divergentes. Me gusta mucho la palabra divergencia. Sí, 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 sí. A mí salió una cosa una palabra que me gusta mucho, Carlos, también, que es que tiene que ver más con lo performático, ¿ya? No necesariamente con lo que yo digo, pero me gusta la palabra traición en esto. Traicionar ese código de masculinidad tradicional, traicionarlo. Yo creo que está bien, porque hay como una agencia, pero no lo podemos ocupar mucho, que sería, oye, le llamamos la traición a todos. No, no sería como muy llamativo, pero me gusta como para mí. Divergente también creo que está súper diversas, ¿ya? Porque yo les decía anteriormente, y con esto cierro, que provocación, exactamente, sí, sí, por ahí va la cosa, provocar. Pero lo que estamos viendo, al menos en la Universidad de Valparaíso, que también lo estamos hablando con otros compañeros de otras universidades, ya que estamos viendo un tipo de varón, específicamente en la universidad, específicamente, que está reaccionando a la agenda de género de diferentes domicilios. Hay uno que están reaccionando a la agenda de género desde la alianza, y que también hay que tener un poquito de ojo ahí, que dicen, hombres que estamos por la igualdad, hombres que estamos por los derechos, hombres que estamos por el aborto, y hay uno de esos varones que dice, bien, a mí me gusta el movimiento de las chiquillas porque pienso estoy de acuerdo con que se liberen y pienso que también es una invitación hacia nosotros, así que muy bien con eso. Pero también hay otros varones que se ven como aliados y quieren nuevamente meterse en las luchas, porque algo que no sabemos desde nuestra construcción de masculinidad tradicional es cuando nos dejan afuera de las luchas sociales. ¿Pero por qué nos dejan afuera? Si nosotros también queremos la igualdad, yo también tengo hermanas, tengo polola, tengo mamá. Sí, pero esto es una lucha de las compañeras, po. Entonces la manera que nosotros tenemos de luchar es abandonar los círculos o traicionar los círculos de masculinidad tradicional. Ahí está nuestra lucha, ¿ya? Entonces nos cuesta entenderlo. Yo el otro día hice un taller con un grupo de varones y le pregunté sobre el aborto. Acá en Chile, como bien saben ustedes, tenemos el aborto ilegal y solamente tenemos 3 causales, que las 3 causales no cumplen ni siquiera el 20% de los abortos que se hacen en general, ¿ya? Y les digo, ¿están de acuerdo con el aborto? Era un taller, si no fue, voy a hacer una síntesis. Todos sí estamos de acuerdo, aborto legal, público, gratuito. Ya, ¿cómo se hace un aborto? Con la misocontrol. Ya, ¿cuánto vale una miso en Chile? Y empieza a haber silencio. Si mañana tu hermana, una compañera de universidad, dice, estoy embarazada, quiero hacerme un aborto, ¿sabes cómo conseguir una pastilla ilegal en Chile? Nadie sabía, no sabía ni cuánto costaba. Entonces tampoco nos involucramos tanto en esta lucha. No, Como que la performateamos nuevamente. Nuevamente aparece esta demostración de este como sí. nuevo hombre. Por eso, sí, exactamente. Y ahí podemos luchar por el aborto, pues. Por supuesto, por ejemplo, usando condón podemos luchar por el aborto, uno. Y además también generando las condiciones de seguridad para las compañeras. Por ejemplo, ser un buen amigo. En algún momento una compañera se te dice, quiero generar un proceso de aborto, quiero que me acompañes en este proceso porque eres mi amigo, pucha, estás haciendo muchas cosas bien. Es cuando yo le digo a los chicos también, cuando la compañera están en un bar, están bailando en una discoteca y te deja el vaso de alcohol a ti para que se lo cuides, porque le da miedo que le echen un medicamento, una pastilla, es que está confiando en ti que algo estás haciendo bien. Claro. Cuando hay una compañera que dice, no, nos vamos a quedar acá después de esta fiesta, nos vamos juntos, ya, pero yo puedo dormir al lado de él porque mi amigo me da seguridad. Algo estás haciendo bien, ¿ya? Entonces eso también como que hay que rescatarlo, ¿ya? Entonces están estas complicidades que tienen estas dos caras. Están como estos varones más divagadores, como que andan más perdidos, como que dicen, oye, ya está bien con esto, pero yo no me quiero meter porque al final yo no hago ninguno de ese tipo de prácticas, así que me alejo de esta agenda. La ridiculizo quizás a veces, le digo feminacia a las feministas, o quizás ni siquiera digo, no, un problema mío, un problema mujer. Así que acá en Chile se dice, me hago el tonto, me hago el hueón. Entonces, son varones que se hacen los hueones.
¿ya? Como que piensan que no está pasando nada. La más peligrosa es la que está teniendo mucha incidencia en nuestra América, desde Estados Unidos para abajo, que tiene mucho que ver con Trump, que tiene que ver con estos varones resistentes. Hay un libro de Michael Kimmer que se llama Varones Blancos Enojados, que es el concepto que se traduce muy mal en Chile, al español, porque suena mucho mejor, más entendible como en inglés, pero son estos varones que empiezan a generar agencia política en contra de las agendas de género. Allá en Chile, allá ustedes en Argentina tienen a un, no le digo psicópata, ya psicópata, le digo loco, porque la gente loca no hace lo que hace Milei, ¿ya? No sé, tienen otros locos ustedes que los conocen como locos que hacen música hermosa. O sea, Charly García acá, un loco se le ve acá en Chile y mucho lo escucha Charly García, ojalá todos tuviéramos un poquito así de esa locura tan hermosa. Este es un gallo psicópata, un delincuente, que justamente está presente en esta construcción de este tipo de agenda, porque le habla a estos varones resistentes que dicen que existe una ideología de género, que es un concepto que no existe, que no existe. Yo acá estaba en la universidad, me han dicho que eso es ideología de género, le he dicho, por favor, defíneme qué es ideología de género. No lo saben definir, no, es que es la incorporación de la idea de la feminidad. Yo lo que sé de ideología de género, el patriarcado, cómo te mete a través de todos estos campos de entrenamiento una idea única, los códigos de género. A eso le deberíamos denominar ideología de género. ¿Ya? Son estos varones que piensan que los tribunales de justicia están feminizados, ya que son feministas, pero que les quitan a ellos los cuidados siempre, las denuncias falsas, que a las mujeres se les otorga mucho beneficio, que están siendo discriminados justamente por esta situación. A esos varones tenemos que tener ojo, porque en esos varones no van a haber aliados ni educación. En esos varones tenemos que ser capaces de construir una alternativa, convocar a los demás varones para luchar contra esa postura, ¿ya? Porque justamente va a significar construir sociedades más igualitarias y va a significar estar situado en un lugar de una lucha específica. La masculinidad no la podemos entender para todo el mundo. Estos ejercicios antipatriarcales, estas visiones la podemos entender para todo el mundo. Hay gente que se opone a esto y se va a oponer siempre. Porque hay privilegios de clase social, privilegios de género que van completamente en contra de lo que ellos quieren. Que esta agenda va completamente en contra de esos privilegios. Y por ende ellos siempre van a luchar para estar en contra. Eso, perdón si hablé muy rápido, pero un mal que tenemos los chilenos y las chilenas. Eso. Nosotros hicimos recontra abuso de tu confianza y de tus ganas, porque nos pasamos de la hora, pero terriblemente. Sí. Te vamos a volver a invitar si accedes otro Por supuesto, día, yo feliz. porque yo me imagino que todas las cabezas me van a ir pensando en un montón de temas. Yo tenía ganas de preguntarte como 45 cosas, pero no quería hacer abuso de confianza. Otro día me encantaría que charlemos también cómo se representa todo esto en las personas mayores, ¿no? Porque como que dejamos de Sí, maravilloso. ser hombres. Y otro día te podemos, si vos aceptás, te podemos volver a invitar. Veo todas las caras, van poniendo caras, van poniendo y agradecerte. Ahí Laura no puede ni hablar porque está volando de fiebre, pero me pidió que te agradezca en nombre de ella también, que es No, mi muchas gracias. líder, que te está escuchando a pesar de su fiebre. No sé, dice, no me lo quiero perder ni loca, así que te agradezco también de parte de ella que no tiene voz y de todos los que hoy no hablaron, pero veo las caras y sé que se van a ir con muchas preguntas y muchas ganas de volver a escucharte. Así que gracias, Hernán, de parte de todos, de todas. Y aprendimos todo el tiempo. Yo anoté Sí. como 45 hojas más o menos. Creo que terminé un cuaderno. Y muchísimas gracias por tu generosidad, por haber salido de No. trabajar a esta hora con nosotros. Nada, un aplauso para vos de parte de todos nosotros. Y decirte más que nada gracias. Así que los dejamos No, descansar a vos, sí, y si estás, te y sentiste a gusto, te volvemos a invitar. Eso sí, me tenés que después mandar por Instagram una dirección postal para que te podamos mandar los mates de la fundación para que lo tengas allá, viste que por conoces. supuesto, por supuesto. Yo hoy día no estoy con un mate porque no teníamos la costumbre de ustedes, yo tomo mate en la mañana. Yo todos los días me tomo un litro de mate, así que de verdad soy matero, pero no tengo Te lo esa vamos a capacidad que tienen mandar. ustedes Te lo vamos a de mandar tomar por mate el- durante todo el día. Yo me tomo un mate en la noche, no duermo más. Otra cosa, Sí. bibliografía sugerida, dice Carlos, sigo en contacto con Rosana y les mando como algunos textos, hay 2 textos al menos clave que me gustaría mandarle. Me habló también una compañera por Reca, así que ya anoté los datos, compañera. Perfecto, Ya, perfecto. bacán. No sé por qué salieron esos globos. Ay, no sé, Ya, porque y lo ahora otro, te moves y se sí. aparecen cosas, sí.
agradecerle el espacio, invítenme las veces que quieran, lo pasé muy bien y ahí Gracias. podemos ir conversando, podemos venir con otros compañeros más. Entonces, ahí hay una relación que se siga construyendo nomás. Un abrazo gigante y ahora me voy a Muchas ver el partido de Chile gracias. que juega la selección. Muchas Chao, gracias. que estén bien. Chau, chau. Muchas Chao, chao. gracias. Nos vemos.